Ya, muy bien chicos, entonces buenas tardes. Vamos a dar la clase de medicamentos sistémicos. ¿Sí? Bien, hay que poner en contexto las cosas siempre. Lupus es una, por definición, es una población histórica, ¿sí? Cuando da en particular. Vamos a revisar que en realidad el perfil clínico de presentación de esta enfermedad en realidad es muy heterogéneo, ¿no? Muy variable. La verdad que virtualmente el lupus puede afectar a cualquier órgano, cualquier tejido, ¿no? del organismo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ustedes entenderán que más allá de las presentaciones atípicas, que son menos frecuentes, es menester de la reumatología tratar lupus porque con alguna frecuencia importante da compromiso articular, ¿no? Y dentro de ese compromiso articular, con frecuencia, el diagnóstico sindrómico da lugar a una poliartritis crónica. Poliartritis crónica es un diagnóstico fundamental, ¿no? Porque a partir de ese diagnóstico sindrómico, ya ponerle el nombre y apellido a qué poliartritis crónica usted está enfrentando, que puede ser un lupus, que puede ser una artritis reumatoide, una espondiloartritis seronegativa, lo que sea, ¿no? Pero si tienen ustedes una poliartritis crónica, ese diagnóstico clínico es fundamental. Ya ponerle el nombre y apellido a la enfermedad base tendrá que ver con las características propias de la enfermedad y, por supuesto, también apoyándose en el laboratorio con el estudio de los anticuerpos. Pero el diagnóstico y la sospecha siempre será fundamentalmente clínica. Bien, entonces el lupus es el prototipo de enfermedad, es, digamos, el mejor ejemplo de enfermedad por inmunocomplejos, ¿no? Claramente acá el daño lo produce el inmunocomplejo. ¿Qué es el inmunocomplejo? Es la asociación de un antígeno con un anticuerpo, ¿no? En este caso, para mala suerte, los antígenos son propios, por eso es una autoinmune. Entonces, el antígeno más el anticuerpo forma el inmunocomplejo y eso se empieza a depositar virtualmente, como les mencioné, en los diferentes órganos y tejidos. El lupus es más frecuente en mujeres, o sea que definitivamente hay un papel estrogénico. Es casi 9 a 10 veces más frecuente en mujeres que en varones, con gran frecuencia se afecta mujeres en edad reproductiva, ¿no? Mujeres jóvenes, ¿no? Así que es una enfermedad realmente bastante importante. Lupus hay en todo el mundo, sí es claro que probablemente en la etnia afroamericana y también, de hecho, sea paso en la población sudamericana, muchas veces los componentes, sobre todo en nefritis lúpica, suelen ser más severos en nuestra población, así que hay que tenerlo en cuenta. El lupus no es una enfermedad demasiado frecuente, y mejor que sea así, porque es una enfermedad que vaya puede ser bastante grave, pero fíjense, ¿no? Más o menos alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Realizamos siempre este ejercicio en las prácticas, ¿no? Les digo, ¿cuál es la frecuencia de artritis reumatoide, ¿no? Generalmente decimos 0.5%, o sea, una de cada 200 personas. O cuál es la frecuencia de fibromialgia, ¿no? Que probablemente ya hayan revisado. Una fibromialgia de una frecuencia de 5, 6, 7%, no sé, es mucho más alta, ¿no? Entonces, no llega a ser una enfermedad tan rara como una vasculitis, la segunda parte de la clase, pero fíjense que tampoco es que, digamos, sea muy. Sí, claro. Bueno. Arriba. Hola, hola. Allá, está bien. Puedo dejarlo con altavoz social. Okay. Ahí se escucha. Ok. Listo. Entonces les mencionaba, ¿no? Sobre la etiología. Definitivamente el factor inmunológico tiene un papel preponderante, ¿no? Como comentábamos de que es la enfermedad prototipo producida por inmunocomplejos. Ya también habíamos comentado que definitivamente el papel hormonal definitivamente tiene un lugar, ¿no? Hemos hablado que es frecuente en mujeres en edad fértil, ¿sí? Es 9 veces más frecuente en mujeres que en varones. Entonces el papel hormonal es indiscutible. Sin embargo, por supuesto, también hay un fondo genético, hay ciertos antígenos leucocitarios humanos, ¿no? El antígeno leucocitario humano, acuérdense que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Sino que en los seres humanos se llama HLA.
Entonces, se han identificado obviamente ciertas regiones, ciertos HLAs que son más frecuentes vistos en esta enfermedad, y dentro de algunos factores externos, por ejemplo, está la radiación ultravioleta, algunos medicamentos, sobre todo cuando se habla de LES inducido por droga, y la posibilidad de agentes infecciosos. Hablan de las hipótesis. Ustedes cuando lean cualquier enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoide, la que sea, siempre van a ver la posibilidad de que se presume que algún agente infeccioso podría desencadenar o gatillar el fenómeno autoinmune. Y, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? Ven acá, por ejemplo, en la imagen les ponen virus Epstein-Barr, pero en un signo, con un signo de interrogante, ¿no? Porque realmente no es algo definitivo. Pero en todo caso, la hipótesis que más se acepta, ¿no? Al hacer este tipo de propuestas es que es posible que el Epstein-Barr tenga antígenos, ¿no? Similares a los antígenos propios, y que en un intento el sistema inmune de defenderse contra el Epstein-Barr, por ejemplo, no solamente desencadena el ataque contra el Epstein-Barr, sino también contra las estructuras propias, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una manera de explicar. Sin embargo, vuelvo a repetir, todas esas posibilidades son hipótesis, no es algo que esté, digamos, plenamente comprobado. Muy bien. Ustedes entenderán que no es que los inmunocomplejos aparezcan de la nada, ¿no? Ocurren una serie de fenómenos inmunológicos previos a la formación de los inmunocomplejos, que son finalmente los que terminan provocando el daño, ¿no? En el tejido, en los órganos. Si ustedes buscan, y esto, bueno, siempre yo se los repito, cada célula del sistema inmune, si ustedes ven qué rol tiene el lupus eritematoso sistémico, van a encontrar todas. Células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B. Definitivamente todas las células del sistema inmune tienen importancia, tienen algo que ver con la patogenia de la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, para no hacerla, digamos, muy tranca ni muy extensa la explicación, definitivamente que es importante el papel de los linfocitos B. Ustedes saben que los linfocitos B se diferencian hacia células plasmáticas, y las células plasmáticas finalmente son las células que producen anticuerpos, ¿no? En el momento que se unen a los antígenos propios, forman inmunocomplejos y se perpetúa el daño inflamatorio, ¿no? Bien. Entonces, más o menos acá, ¿no? Lo que intenta representar este gráfico es, por ejemplo, cómo es, ¿no? Cómo es que el inmunocomplejo, el anticuerpo, dirige el ataque frente a los antígenos propios. En este caso, le están mostrando cómo los inmunocomplejos se van dirigidos, por ejemplo, contra el riñón, ¿no? Y definitivamente que nefritis lúpica es una cosa fundamental, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el pronóstico final de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, en realidad, todas las personas, ¿sí? Todos los seres humanos, tengan lupus o no tengan lupus, siempre tienen la chance de tener linfocitos B autorreactivos, ¿sí? O sea, linfocitos B que, digamos, no han pasado los procesos adecuados de depuración en su formación, ¿sí? Porque no es que el linfocito B aparece, digamos, de buenas a primeras. Fíjense que pasa por una serie de estados madurativos durante la hematopoiesis, ¿no? Para llegar a formar un linfocito B maduro, ¿no? Que ya exprese un anticuerpo, que puede ser IgM, que puede ser IgD. Entonces, en todo este proceso, digamos, de maduración del linfocito B, hay una serie de puntos checkpoints, ¿no? Puntos de control que justamente buscan evitar de que los linfocitos B reaccionen contra los tejidos propios, ¿sí? Y son eliminados, digamos, efectivamente por procesos de selección negativa aquellos linfocitos B que sean autorreactivos. Bueno, lo que se plantea es que en el lupus alguno de estos procesos no ocurre de manera adecuada, no ocurre bien, y por lo tanto no hay una adecuada depuración de los linfocitos B que son autorreactivos, ¿no? Es una de las varias cosas que se plantean desde el punto de vista inmunológico para expresar por qué finalmente el ataque de la respuesta inmune se termina montando contra las estructuras propias, ¿no? Evidentemente es algo no deseable, pero que es lo que da la característica justamente de autoinmunidad, ¿no? Muy bien. Como les vuelvo a repetir, el lupus en realidad puede afectar cualquier órgano o sistema. Es cierto que hay algunos sistemas que se ven más frecuentemente comprometidos. De hecho, fíjense, ¿no? El compromiso articular es muy, muy frecuente, ¿no? Hasta 90% de los pacientes en algún momento de la enfermedad
más frecuentemente expresado como una artritis, como una poliartritis crónica no erosiva. Sin embargo, también hay otras cosas de las que sufren los pacientes con lupus, por ejemplo, que pueden hacer problemas de necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿no? Que evidentemente es una complicación severa que muchas veces lleva al paciente incluso a prótesis de cadera, porque definitivamente ya no habría manera de recuperar la cabeza femoral, ¿no? Otro compromiso frecuente, como pueden ver, es el compromiso cutáneo, ¿sí? Si bien es cierto, el principal marcador, digamos, la imagen más importante del lupus es el eritema en alas de mariposa, digamos, es lo más típico, ¿no? Es como la bandera del lupus. Vamos a ver que el compromiso cutáneo no se limita al eritema malar, sino que también podemos encontrar lesiones subagudas, lesiones crónicas, que ya explicaremos con más detalle. El lupus también con bastante frecuencia da síntomas B, ¿no? Síntomas generales, fiebre, pérdida de peso, fatiga. Sin embargo, evidentemente esas son manifestaciones completamente inespecíficas y uno las podría ver también en problemas infecciosos, incluso en problemas neoplásicos, ¿no? Otra cosa fundamental en la que también vamos a entrar bastante en el detalle, fíjense, es el compromiso hematológico, bastante frecuente, hasta 3/4 partes de los pacientes, y la enfermedad renal. Por ejemplo, acá les menciona 30%, pero la verdad es que llega a ser hasta un 50%, ¿no? Y es el compromiso renal el que termina, como les mencioné, determinando el pronóstico del paciente. Si un paciente con lupus debuta su enfermedad con un compromiso renal ya severo, ya empieza con falla renal, o sea, ustedes diagnostican el lupus cuando ya el paciente tiene elevación de la creatinina, la urea, la supervivencia de ese paciente a 10 años ya cae de manera importante, ¿no? Pues como les dije, ¿no? Las manifestaciones sistémicas o los síntomas B son muy, muy frecuentes, pero, digamos, en fines clínicos o de diagnóstico no nos ayudan mucho porque son completamente inespecíficos, ¿no? Fiebre, pérdida de peso también lo podría dar una infección, ¿no? Como por ejemplo tuberculosis. Las manifestaciones musculoesqueléticas sí que son bastante importantes y que siempre les tienen que encender las alarmas. Si ustedes encuentran proceso inflamatorio articular de varias articulaciones, vaya que sí tienen que sospechar en una enfermedad como el lupus, ¿no? Entonces, como les dije, lo más frecuente es que haya una artritis poliarticular y que tiene la característica de ser no deformante. El paciente con lupus puede tener las manos deformadas, sí, pero no a expensas de destrucción del cartílago, sino que lo que hacen es una cosa que se llama artropatía de Yakult, en el cual el cartílago está indemne, o sea, no ha habido erosión del cartílago, pero los tejidos que están rodeando la articulación, los ligamentos, los tendones, sí sufren daño y por lo tanto se deforman las manos. Pero si uno toma la radiografía, podría ver que los cartílagos en realidad están normales. ¿Por qué definición? Porque por definición la artritis que da el lupus es una artritis no erosiva. Estoy hablando de lo más frecuente. Hay casos en los que puede ser erosivo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide, donde la artritis claramente sí es erosiva, ¿no? Bien. El compromiso traumatológico también bastante frecuente. No quiere decir que el paciente va a tener todo lo que ven acá, anemia, leucopenia, trombocitopenia, no, ¿sí? Es posible que solo tenga anemia, o solo tenga leucopenia, o solo tenga trombocitopenia, ¿sí? O sea, esa es la característica del lupus. La presentación es muy heterogénea, no quiere decir que el paciente va a presentar todas estas alteraciones, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Es posible que durante el curso de la enfermedad sí presente varias de ellas, pero no necesariamente va a presentar todo, ¿no? Lo más frecuente es presentar anemia, una anemia típica de trastornos crónicos, o sea, normocítica, normocrómica, leucopenia, fíjense también más de la mitad de los pacientes, y trombocitopenia, que rara vez suele ser severa, pero cuando es severa, es motivo de preocupación, ¿no? Porque el paciente evidentemente está expuesto a sufrir sangrados, ¿no? Dentro de las manifestaciones cutáneas les menciona, ¿no? Lo más característico es el eritema malar. Tiene la peculiaridad que, como pueden ver en la imagen, respeta el surco nasogeniano. Y uno podría preguntarse, ¿no, doctor? ¿Por qué respeta el surco nasogeniano? Por una simple razón. Acuérdense que uno de los desencadenantes de brotes de lupus es la radiación ultravioleta. Lo habíamos comentado, me parece, al inicio, cuando hablábamos de los factores ambientales que generan lupus. En el caso del surco nasogeniano, si ustedes se dan cuenta,
por el tema de la nariz, la sombra que le hace la nariz al surco nasogeniano, termina siendo no una zona expuesta a la luz ultravioleta, por lo tanto no suele ser afectada por el eritema, ¿sí? Entonces esa es la razón por qué respeta el surco nasogeniano. Si ustedes tienen un paciente que les impresiona que tiene eritema malar, pero el surco nasogeniano no está respetado, ¿no? Se extiende más allá del surco nasogeniano, duden que ese sea un eritema malar por lupus, ¿ya? Ahora, por supuesto, aún no se respeta el surco nasogeniano, hay otras cosas que pueden simular perfectamente un eritema malar, ¿sí? Por ejemplo, una rosácea, ¿no? Una fotodermatitis, ¿no? Incluso telangiectasias a nivel de la piel, si están muy juntas, uno le puede impresionar como un eritema malar y realmente no es así, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. Es más, hay ocasiones en las que se pudiera llegar a tomar biopsia si la lesión es muy dudosa, ¿no? Pero como les mencioné, si bien es cierto, es lo más característico el eritema malar, está definida como una lesión aguda porque suele coincidir con los periodos de actividad de la enfermedad, ¿no? Que se llaman flares, o brotes, ¿no? Como quieran llamarles. Hay otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, hay lesiones subagudas, son muy similares, por ejemplo, al aspecto que tienen las lesiones de infección por hongos. Y las lesiones crónicas, como les muestro en la imagen inferior, ya son lesiones que tienen la buena noticia que no suelen coincidir con el brote agudo de la enfermedad. Muchas veces la enfermedad está limitada solamente a la piel, ¿no? Y no a órganos internos, digamos. Pero la mala noticia con las lesiones crónicas es que tienden sí a ser desfigurantes, ¿no? Caso contrario a las lesiones agudas como el eritema malar, que no deja realmente ningún tipo de secuela, ¿no? Y bueno, eso un poco más resumido lo que les estaba comentando. No resumido, mejor dicho, de manera más extensa, lo encuentran acá en este cuadrito de la parte inferior derecha para que se entienda, ¿sí? ¿Qué más? Hay algunas manifestaciones, también vuelvo a repetir, son inespecíficas, pero que uno debe buscarlas en un paciente en el que está sospechando el lupus, ¿no? Como por ejemplo la presencia de úlceras orales, la presencia de alopecia, ¿sí? Si bien es cierto, puede ser muy discreta la alopecia, o sea, la caída de cabello, este, muchas veces es una cosa, digamos, demasiado evidente, ¿no? En realidad, muchas personas, ¿no? Sobre todo las mujeres, tienen este problema de caída de cabello y eso en realidad no traduce ninguna patología, ¿no? Pero las alopecias que puede dar el lupus pueden ser bastante severas, ¿no? Dejarle una zona realmente completamente alopécica, ¿no? Sin cabello, a la paciente con lupus, ¿no? Ah, entonces, acá en la parte derecha les muestro, estos son los criterios SLIC, son los criterios del 2012, para el lupus, para clasificar lupus. Algo que no deben olvidar es lo siguiente, cuando ustedes lean criterios de clasificación, no se olviden que en senso estricto no son criterios diagnósticos, ¿sí? Los criterios de clasificación en sí son, digamos, más útiles para investigación, ¿no? Si ustedes leen un paper relacionado o un ensayo clínico de repente relacionado al lupus, sí les van a describir que los pacientes enrolados al estudio cumplen los criterios de clasificación, los SLIC, sean los del 2012, los del 2019, lo que sea, ¿no? Lo que se haya considerado, pero sí, ¿no? Para enrolar pacientes en un estudio de investigación sí es fundamental que cumplan criterios de clasificación, para que no haya ninguna duda de que ese es el diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, en la práctica clínica al diagnóstico, lo ideal es que cumplan criterios de clasificación, sí, pero podría haber algunos casos en el que el paciente no me cumple criterios de clasificación, pero yo tengo toda la impresión clínica, por mi experiencia, por lo que sea, ¿no? Que a mí me parece esto un lupus porque el hice prueba terapéutica respondió bien, lo que sea, ¿no? Pero no me cumple criterios de clasificación, puede ser, ¿sí? O sea, puede haber pacientes con diagnóstico de lupus que no les cumplen criterio de clasificación. Sin embargo, como consejo, para su práctica, ¿no? Como médicos generales, si decían hacer una especialidad, idealmente ustedes sí traten de apoyarse en los criterios de clasificación y utilícenlos como criterios diagnósticos, ¿ya? Les decía, estos son los del 2012, ya hay unos más actualizados del 2019. No quiere decir que los del 2019 sean mejores, siempre les hago esa aclaración. De hecho, ahorita es motivo de controversia cuáles son más sensibles, cuáles son más específicos. Y de hecho, muchos reumatólogos siguen utilizando los del 2012 y está bien, ¿no? No hay mayor problema. La cosa es que uno tiene parámetros clínicos que son los que estamos revisando, ¿no? De a pocos, los que vamos a seguir revisando.
pero también tienen una parte que son los criterios inmunológicos, que les decía, donde están los anticuerpos, ¿no? El ANA es como pedir, es lo que yo les decía, ¿no? Sus compañeros en práctica, cuando uno sospecha, el screening para un cáncer de cuello uterino es un Papa Nicolau, ¿no? El ANA es como el screening cuando tienen una sospecha de enfermedad autoinmune, ¿no? Si el ANA le sale positivo, ya hay que irse a buscar el anticuerpo específico de la enfermedad que ustedes están pensando. Para el caso del lupus, los más específicos, el más específico es anti-Smith, y anti-DNA doble cadena también es bastante específico, pero además tiene la utilidad que les marca actividad, ¿sí? Hay otros criterios inmunológicos, como por ejemplo la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Ya cuando hagan su clase de SAF van a ver de que el síndrome antifosfolípido puede ser tanto primario o secundario, ¿no? Puede ser secundario a un lupus, por ejemplo, y de hecho es más o menos frecuente, ¿no? Hasta un 30% de los pacientes con lupus hacen síndrome antifosfolípido secundario. Por eso es que los anticuerpos de esa enfermedad también se consideran dentro de los criterios inmunológicos para la clasificación de la enfermedad, ¿sí? Los niveles bajos del complemento, de hecho, son un hallazgo inespecífico, ¿no? Cualquier enfermedad inflamatoria puede bajar el complemento, o sea, la inflamación consume las proteínas del complemento, pero bueno, también están como criterios. Y el test de Coombs les habla de, les incrementa la sospecha de anemia hemolítica. Acuérdense que yo les he dicho, la anemia más frecuente en el paciente con lupus es la anemia propia de trastornos crónicos, o sea, una anemia normocítica, normocrónica. Pero, ¿a qué se refiere anemia hemolítica? Cuando ya el Coombs hay positivos, o sea, cuando ya hay anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos, ¿no? Entonces eso les marca el test de Coombs, ¿no? Y hay sospecha de anemia hemolítica. Entonces, esa anemia hemolítica sí hay que tenerla mucho cuidado, puede ser muy severa y obviamente motivo de que el tratamiento sea mucho más fuerte, ¿no? Las manifestaciones neurológicas, fíjense, ya bajan un poquito en frecuencia respecto a las manifestaciones que hemos estado revisando previamente. Sin embargo, sí implican mucha gravedad, ¿no? Sí implican mucha gravedad. Una neuritis óptica, por ejemplo, si no se trata a tiempo, puede dejar a la paciente en completa ceguera, ¿no? Una mielitis transversa, o sea, un proceso inflamatorio a nivel de la médula espinal, puede dejar a una paciente parapléjica, ¿no? Si no se trata a tiempo. Entonces, el compromiso neurológico, vaya que sí puede ser, o generalmente te indica de que la enfermedad está muy activa, ¿no? Muy activa. No todas las complicaciones neurológicas dejan secuela, ¿no? Por ejemplo, una paciente que convulsione por lupus, por actividad lúpica, lo que se llama neurolupus, generalmente no tiene, ¿no? Secuelas cerebrales, pero sí igual te va diciendo que la enfermedad está muy activa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con manifestaciones neurológicas. Manifestaciones cardiopulmonares, lo más frecuente es la pleuritis, fíjense, hasta la mitad de los pacientes, pero no siempre es sintomática, ¿no? Generalmente, ¿qué pacientes van a tener síntomas de pleuritis? Aquellos que, además de la pleuritis, hagan derrame pleural, ¿no? Paciente con derrame pleural sí ya puede hacer tos, dificultad respiratoria, ¿no? Y, de hecho, definitivamente hay algunas otras cosas, ¿no? Como lo que les pongo acá en la imagen derecha. Esto se llama el síndrome del pulmón encogido, ¿no? Donde si ustedes ven acá el diafragma, uno ve que está elevado, ¿no? El diafragma derecho en comparación al izquierdo. Entonces da la impresión de que el pulmón derecho estuviera encogido, ¿no? Que lo hubieran apretado así. Pero no, ese no es ningún problema pulmonar. Lo que pasa es que ha habido una paresia a nivel del hemidiafragma derecho. Se ha elevado el hemidiafragma y empujado el campo pulmonar hacia arriba. Como curiosidad, la verdad, pero no tiene mucha, digamos, importancia desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? Este síndrome del pulmón encogido. Respecto a la afectación del corazón, el lupus puede afectar las 3 capas del corazón, con más frecuencia pericardio, miocardio. El endocardio no lo suele afectar mucho, pero cuando lo afecta sí es problema diagnóstico, ¿no? Porque crea bastante confusión con una endocarditis bacteriana, ¿sí? Acuérdense que en la endocarditis bacteriana, como ven en la imagen, se forman estas imágenes, ¿no? Como imágenes verrucosas, ¿no? La diferencia es que en un problema infeccioso, como en una endocarditis bacteriana, estos depósitos, ¿no? Son infecciosos, ¿no? En cambio, en el caso del lupus, son estériles, ¿no? Porque en el lupus no tiene nada que ver la infección, ¿no? Es un problema autoinmune. Esto, como les mencioné, ¿no? Ya he repetido, creo que es la 3ª o 4ª vez que esto es lo que determina la suerte del paciente con lupus, si hace compromiso renal o no. Como les mencioné, hasta la mitad de los pacientes. Y de hecho que hay toda una clasificación histológica, ¿no? Lo que ya les da a ustedes la idea de que muchas veces para determinar exactamente qué estadio de afectación renal tiene el paciente, hay que someterlo a biopsia renal,
¿no? Acá tienen las 6 clases de la nefritis lúpica que da la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología. Donde la clase 1 es la mesangial mínima. Acá generalmente el paciente histológicamente tiene ya alteraciones, pero clínicamente todavía no tiene ninguna enfermedad detectable, ¿no? El estadio 2 es la mesangial proliferativa, donde ya los inmunocomplejos de los que conversábamos al inicio ya se están depositando a nivel del mesangio. La 3 y la 4, vaya que son las más graves, ¿no? Son las glomerulonefritis proliferativas. La 3 se llama focal porque están afectados menos del 50% de los glomérulos. Y la 4 se llama difusa porque están afectados más del 50% de los glomérulos. Y estos son estadios, digamos, sumamente graves, que si uno no da tratamiento fuerte el tratamiento, el paciente se puede ir al estadio 6, ¿no? Y es la forma esclerosante avanzada, donde ya no hay chance de recuperar ese riñón, ¿no? Una nefritis lúpica en estadio 6, esclerosante avanzada, ya no queda otra que una terapia de reemplazo renal, sea con hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal, lo que sea, ¿no? Pero el riñón ya del paciente no se va a recuperar. En estas 3 y 4, el depósito de los inmunocomplejos es a nivel del subendotelio, ¿no? Por eso es que es tan grave. Y la forma 5 es la forma membranosa, digamos, no es más severa que la 4, pero sí el paciente puede tener serios problemas de proteinuria y por lo tanto ya se imaginan que si tiene una proteinuria importante, clínicamente el paciente lo encuentran en anasarca, ¿no? O con edema generalizado. Bueno, acá está un poquito más explicado lo que les he venido comentando. La tipo 1, ¿no? Generalmente la función renal está normal. En la tipo 2 ya puede aparecer un poquito de proteinuria, hematuria en los exámenes de orina. Sin embargo, las tipo 3 y la tipo 4, esas sí son ya bastante graves. Fíjense, ya el paciente puede entrar a insuficiencia renal, ¿no? Y yo les he dicho, si recién diagnostican el lupus, ¿no? Cuando ya está en insuficiencia renal, eso impacta mucho en el pronóstico del paciente. Prácticamente el índice de supervivencia a 10 años se baja a la mitad, 50% de pacientes, ¿no? Entonces, vaya que es un problema esto, ¿no? Como les dije, el tipo 5 no suele ir con falla renal, ¿sí? Todavía conserva la función renal, pero ya el paciente tiene síndrome nefrótico, ¿no? Hay problemas de edemas generalizados muy importantes. Bien, estos son los criterios de clasificación, los que les mencioné, los criterios de clasificación, los del 2019. Uno de los cambios más notables con respecto a los del 2012 es que acá el criterio de entrada es el ANA positivo, ¿no? O sea, como que no se aceptan para la clasificación pacientes con ANA negativo, ¿no? Cuando uno revisaba la literatura clásica decía, ¿cuál es el porcentaje de positividad del ANA en el paciente con lupus? Te decían 98, 99%, ¿no? Siempre te daban como una pequeña ventana para tener pacientes con el lupus con ANA negativo, ¿no? Sin embargo, acá no, ¿no? En los criterios de clasificación del 2019, como les digo, al menos para fines de investigación, el paciente tiene que ser ANA positivo, ¿no? Ya un título mayor o igual a 1/80. ¿Se entiende esto del título? De 1/80. ¿Lo han revisado en sus técnicas de laboratorio? Se refiere a la dilución, ¿ya? A la dilución. Cuando uno hace ustedes saben, estos anticuerpos se pueden detectar por inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, en el kit, en el reactivo, ¿no? Para que se pone en contacto con la muestra de suero del paciente en la sangre, el reactivo lo van diluyendo cada vez más para ver si sigue prendiendo la fluorescencia, ¿no? Si sigue saliendo positiva la fluorescencia. Entonces, digamos, ¿no? Empiezan a una dilución del 1 al 20, luego le doblan del 1 al 40, del 1 al 80, ya, ok. El 1 al 80, a pesar de que ya le he diluido 2 veces, está positiva la reacción. Ya, hasta ahí estamos con criterio de entrada. Pero la vuelvo a diluir una vez más. Ya no estoy en 1/80, sino en 1/660. Me sigue saliendo positiva la reacción. Voy a diluir el experimento una vez más, que nos tocaría 320, ¿no? 1/320. Sigue saliendo positiva la reacción. Entonces, ¿de qué te hablo? Por más de que tú sigas diluyendo el reactivo, la reacción te sigue saliendo más positiva. ¿Qué te traduce? Que el anticuerpo está sumamente elevado. Por más de que tú diluyes el ensayo, sigue saliendo positiva la reacción, ¿no? Por lo tanto, un paciente que tenga títulos más altos en la positividad de un anticuerpo, te habla que hay más anticuerpos en sangre, probablemente tenga más actividad de la enfermedad, ¿no? Bueno, como les decía, es el cambio más notable. Acá están los criterios que ustedes ven. Realmente no es que haya un cambio sustancial en el resto de criterios respecto al de los del 2012.
Y en este caso, acuérdense, antes eran, en este caso el score tiene que sumar mayor o igual a 10 porque ya le han dado un puntaje, ¿no? Ya no solamente se habla de que el paciente tenga la presentación clínica, que contaba como 1, sino que ahora por un tema de frecuencia, de peso, le han asignado un número, ¿no es cierto? Y por eso que se ha hecho un score que debe ser mayor o igual a 10. La única salve, por ejemplo, miren, acá vemos algunas cosas, ¿no? Yo les dije, cuando hay enfermedades neurológicas, como por ejemplo convulsiones, fíjense, de frente te va el score a 5 puntos, ¿no? Entonces, lo que te habla de que son manifestaciones graves, ¿no? Cuando hay compromiso neurológico. Algo sí que siempre les hago la aclaración también en prácticas es que no se trata de que yo imprimo esta diapositiva, me voy al hospital, me pongo a buscar todas las historias clínicas y empiezo a ver qué pacientes tienen criterios o no, ¿ya? Si no, tendríamos un sobrediagnóstico del lupus. Así no funciona la cosa. Ustedes, para aplicar estos criterios, digamos, no van a tener el 100% de seguridad, pero sí deben tener alta sospecha de que lo que ustedes incluyan como criterio sí esté siendo producido realmente por el lupus. O sea, ustedes tienen que tener esa sospecha. Digamos, para ser más claro, si yo quiero poner convulsiones, ponerlo como criterio, obviamente tengo que estar casi seguro que estas convulsiones no son provocadas por otra enfermedad, ¿sí? Porque si una paciente con sospecha de lupus convulsionó, pero yo le tomo la tomografía, la resonancia y me sale que tiene una neurocisticercosis, ya no puedo poner pues 5 puntos de convulsiones, porque eso no está siendo producido por el lupus, está siendo producido por otra enfermedad, ¿sí? Y de cada una de esas cosas podríamos poner un ejemplo, ¿sí? Fiebre, leucopenia. Si ustedes no están seguros que esa manifestación clínica es producida por la enfermedad, hay otra cosa que podría explicar mejor esa manifestación clínica, no la pueden poner al score. ¿Ya? Sí, nada más. Manifestaciones gastrointestinales ya no son muy frecuentes, pero que vaya pueden ser bastante graves, ¿no? Probablemente lo más temido es que haya una vasculitis mesentérica, ¿no? Una vasculitis mesentérica realmente es una cosa muy grave, hay que tratar rápidamente con corticoides intravenosos, porque si no puede terminar en isquemia, perforación intestinal, ¿no? Lo cual obviamente es muy grave. Acá un poquito, para entrar un poquito más en el detalle de los anticuerpos, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Siempre se describió que los sanas, por lo menos en el 98, 99% de los pacientes, o sea, siempre, ¿no? Siempre se ha aceptado que deben ser muy poquito la cantidad de pacientes con diagnóstico de lupus y con ANA negativo, ¿no? Pero sí siempre se daba ese pequeño espacio. Los anticuerpos anti-ADN, como les dije, ¿no? El anti-Smith es el más específico, pero fíjense que no es muy sensible. Solamente está presente en el 25 a 30% de los pacientes, ¿no? Pero si te sale positivo, ¿qué quiere decir? Que sí. Eso con mucha probabilidad sí es un lupus, ¿no? Pero si te sale negativo, descarta la enfermedad, no, pues, porque solo está presente en el 25 a 30% de los pacientes, ¿sí? Se entienden, ¿no? Los conceptos de sensibilidad, de especificidad. El anti-DNA, fíjense, sí es más sensible, está hasta en el 60% de los pacientes, e incluso también te ayuda, es un buen indicador de actividad de la enfermedad, ¿no? Los anticuerpos antihistona se ven en el lupus inducido por drogas. Creo que tengo una diapositiva por ahí para comentar un poquito sobre el lupus inducido por drogas. Y hay otros anticuerpos que ya definitivamente no son específicos, ¿no? Uno puede encontrar positividad del RO, del A en un lupus, sí, pero también, por ejemplo, las puede encontrar en un Sjögren, ¿no? O en un lupus neonatal, ¿no? Entonces ya obviamente ahí, obviamente la interpretación clínica del anticuerpo es lo que va a tener más valor. Hay algunos otros marcadores laboratoriales que nos pueden servir para ver la actividad de la enfermedad, pero por supuesto no son específicos, ¿no? BCG, PCR, ¿no? Niveles elevados de BCG, PCR, se encuentran, sobre todo cuando hay actividad de la enfermedad. Consumo del complemento C3, C4, CH50, también uno encuentra. Hipergamma globulinemia es lógico, ¿no? Estamos diciendo que es una enfermedad por inmunocomplejo, donde se han producido grandes cantidades de anticuerpos, entonces es lógico que las gamma globulinas las voy a encontrar elevadas, ¿no? Miren esto es una cosa bien interesante, ¿no? Hasta el 25%, otra literatura te habla, hasta el 30% de los pacientes con lupus tienen un factor reumatoide positivo, ¿no? Eso explica por qué a veces, ¿no? Si tienes un lupus de solo compromiso articular, puedes confundirlo con una artritis reumatoide, ¿no? Si solo tiene compromiso articular, ¿no? Porque fíjense, hasta el 25% de los pacientes te da el factor reumatoide positivo, ¿no?
Inicialmente puedes hacerle un falso diagnóstico de artritis reumatoide, pero pasa el tiempo y empieza a hacer otras cosas que no son propias de la artritis reumatoide, sino más bien propias del lupus. Empieza a hacer nefritis, empieza a hacer serositis, ya pues no vas a pensar que es una artritis reumatoide, ¿no? Siempre fue un lupus, sino que al inicio lo catalogaste como artritis reumatoide porque es bastante frecuente la positividad del factor reumatoideo en el lupus. Sí, esta era la diapositiva del lupus inducido por drogas o por fármacos. Hay algunos medicamentos, sobre todo antihipertensivos, antiarrítmicos, también algunos medicamentos antituberculosos, que pueden simular las manifestaciones clínicas que da un lupus, ¿sí? Pero no son un lupus como tal, ¿no? Acá lo único que se hace es retirar el medicamento que esté produciendo estas reacciones y obviamente el cuadro cede, ¿no? No es verdaderamente un lupus, ¿no? Es como una reacción adversa de estos medicamentos como hidralazina, procainamida. Pueden darte lana positivo, pero acuérdense cuál es el anticuerpo que nos dice que esto es un lupus inducido por fármacos, sino un verdadero lupus. Los anticuerpos anti-Stone, ¿no es cierto? Bien. El manejo del lupus en el embarazo definitivamente es complicado, sobre todo cuando el lupus está activo, ¿no? Durante el embarazo, porque una serie de medicamentos que se utilizan en el lupus están absolutamente contraindicados en el embarazo porque tienen efectos teratogénicos, ¿no? Por ejemplo, ciclofosfamida, micofenolato, ¿no? Metotrexate, son medicamentos que definitivamente no se pueden utilizar en el embarazo, ¿no? Sin embargo, hay otros que sí, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? De hecho, lo que salva de los brotes agudos de la enfermedad de una paciente con lupus son los corticoides, que no están contraindicados, de hecho, en el embarazo. Hay que utilizarlos con precaución, con control, sí, pero no están contraindicados en el embarazo, ¿sí? O sea, digamos, no tengamos la idea de que si hay un lupus activo en un embarazo es imposible manejarlo. No, para nada, ¿no? Sí hay medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Evidentemente sí hay que tener mucho cuidado con los que están contraindicados. Eso es una cosa también bien importante. Una paciente que tenga un lupus activo durante su embarazo, ¿sí? Le están circulando, como hemos dicho, le están circulando anticuerpos anti-DNA, ANA, lo que sea. Pero también tiene la posibilidad de que le estén circulando anticuerpos anti-RO y anti-LA. Y estos anticuerpos sí pueden atravesar, ¿no? A diferencia de los otros, los anticuerpos anti-RO y anti-LA sí pueden pasar la barrera transplacentaria y generar daño en el bebé, ¿no? En el producto de la gestación. Y fíjense, el niño nacer con estas lesiones cutáneas parecidas, ¿a qué les recuerda eso? Al lupus subagudo, ¿no? Al subagudo, lo que les dije que tenía lesiones similares a micosis, estas lesiones medias numulares, ¿no? Como moneda, con eritema marginal y aclaramiento central. Son lesiones similares, digamos, al lupus subagudo del adulto, ¿no? Pero bueno, en este caso se afecta el bebé, ¿no? Bueno, las lesiones cutáneas realmente no son la principal preocupación, van a ceder sin mayor tratamiento. El tema es que el pequeño no haga un bloqueo cardíaco, ¿no? Y si es que lo hace, no haga un bloqueo cardíaco severo, ¿no? Si hace un bloqueo cardíaco permanente, grado 3 o 4, definitivamente ahí sí se puede comprometer su vida, ¿no? Pero si esos escenarios no ocurren, probablemente esos anticuerpos, ustedes saben que todos los anticuerpos que pasan de la madre al feto se terminan depurando más o menos a los 6 meses de vida, ¿no? Del recién nacido, y entonces esas manifestaciones van a pasar, ¿no? Van a ceder, ¿no? Entonces, como les mencioné, chicos, o sea, desde que existen los corticoides, ha mejorado absolutamente el pronóstico del lupus, ¿sí? Ha sido un cambio realmente drástico, ¿no? Porque probablemente antes de la existencia de los corticoides el lupus era una enfermedad fatal. Gracias a los corticoides ha mejorado mucho, mucho, mucho el tema pronóstico. Sin embargo, como ven, la enfermedad es muy heterogénea. Por supuesto, hay casos con afectaciones orgánicas muy severas, con debut ya de falla renal al inicio del diagnóstico que evidentemente ensombrecen bastante, bastante el pronóstico, ¿no? Entonces sigue siendo una enfermedad con morbilidad y mortalidad importante, ¿no? Sobre todo cuando, como les comento, hay un compromiso orgánico severo o ha habido demora en el diagnóstico, ¿no? O no sea el tratamiento adecuado, una serie de variables, ¿no? Pero vayan, llévense el mensaje, sigue siendo una enfermedad muy problemática el lupus, ¿no? A pesar de que se ha mejorado mucho en el tratamiento.
No vamos a entrar mucho en el detalle realmente del tratamiento, no nos da el tiempo, lamentablemente, pero les pongo acá la guía más actual de lupus, por lo menos la de EULAR, ¿no? Que es la Liga Europea de Lucha contra las Enfermedades Reumáticas, la del 2019. Espero que sea la más actual, realmente no lo he revisado este año, pero sí, me imagino que sí, no creo que esté actualizado. ¿Dónde tienen este, por cada compromiso tienen cómo se trata y tienen algoritmos muy bonitos, ¿no? Muy interesantes. Pero por supuesto vamos a hacer un resumen. Dicho sea de paso, la guía es gratis, ¿no? Ni siquiera hay que piratearla, está gratis ahí en internet. Sin embargo, hay que llevarnos algunos mensajes clave, ¿no? El tratamiento general, digamos, para cualquier paciente con lupus, sea leve, moderado, severo, tiene que seguir algunas medidas generales, ¿no? Como por ejemplo protegerse del sol. Ya hemos dicho, la radiación ultravioleta activa, ¿no? Genera brotes de la enfermedad. Otra cosa con la que debería tener cuidado el paciente con lupus son con las vacunas, sobre todo con las vacunas de virus vivos, ¿no? Porque le puede provocar tanto un nuevo brote de la enfermedad como que también, si el paciente recibe medicamentos inmunosupresores y recibe vacunas de virus vivos, le puede ocasionar una infección sumamente severa, ¿no? Porque el sistema inmune está venido a menos y la vacuna de virus vivo, está vivo, pues, el virus, ¿no es cierto? Entonces es lógico pensar que puede haber complicaciones. Felizmente, ustedes saben, ya no se utilizan mucho vacunas de virus vivos, pero todavía hay, ¿no? Entonces, un paciente con lupus, de preferencia, tiene que consultar con su reumatólogo, su médico de cabecera, antes de vacunarse, ¿no? Porque no vaya a ser que se ponga una vacuna de virus vivo. Ejercicio, bueno, eso es igual para cualquier enfermedad particular, ¿no? El ejercicio definitivamente mejora. No fumar, ¿sí? Ustedes saben, fumar, lupus, artritis reumatoide, se le ha visto asociación. Controlar el peso, la presión sanguínea, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol. Por supuesto, habrá que agregar anticoagulantes o antiagregantes si tienen no solamente lupus, sino secundariamente tienen síndrome antifosfolípido. El medicamento que reciben todos los pacientes con lupus es hidroxicloroquina, ¿no? Digamos, es el medicamento estrella para lupus. No llega a ser un medicamento inmunosupresor, hidroxicloroquina es un medicamento inmunoregulador, o sea, hace que todo eso que está alterado en el sistema inmune en el paciente con lupus lo regula, ¿no? Pero por supuesto no es un medicamento de rescate, ¿no? Es un paciente que el paciente va a tener que tomar mucho tiempo, ¿no? Probablemente toda su vida, para justamente evitar esta disfunción del sistema inmune. La otra gran cosa en el tratamiento de los pacientes con lupus son los glucocorticoides, ¿no? Sean por vía oral, intramusculares o endovenosos. Definitivamente, frente a manifestaciones moderadas o severas, se van a preferir las formas endovenosas. Y de hecho, si tenemos riesgo irreversible de daño en un órgano diana, por ejemplo, una mielitis transversa, una vasculitis mesentérica, una nefritis lúpica estadio 3 o 4, etcétera, vamos a tener que utilizar pulsos intravenosos de corticoides, ¿no? O sea, corticoides a dosis sumamente altas, porque si no, ese órgano no se va a salvar, ¿no? Metotrexate, ustedes saben, azatioprina sirven mucho para compromiso articular, cutáneo. Micofenidato, ciclofosfamida ya están un poco más, incluso el propio rituximab, ya están más reservados a compromisos orgánicos severos. Este grupo de medicamentos recibe el nombre de medicamentos ahorradores de corticoides, ¿no? O sea, ustedes saben, yo no puedo mantener al paciente con corticoides mucho tiempo, ¿no? De manera crónica, porque va a hacer efectos adversos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hago? ¿No? Tengo que agregar otro medicamento que me permita bajar la dosis del corticoide progresivamente. Bueno, ese grupo de medicamentos se llaman ahorradores de corticoides, los tienen acá, ¿no? Inhibidores de la calcineurina, como tacrolimus, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida o rituximab, ¿no? La idea va a ser que cuando yo ya logre una baja actividad de la enfermedad, ya tener dosis muy bajitas de corticoides, ¿no? Por ejemplo, prednisona inferior a menos de 7.5 miligramos por día, ¿no? Pero de hecho, que si el paciente al debut me hizo un compromiso orgánico severo, pues lo puedo tener con 50, 60 miligramos de prednisona, ¿no? Acuérdense, la dosis inmunosupresora de prednisona es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, a ver, saquen la cuenta, un paciente de 70 kilos de peso fácilmente recibe entre 40 y 70 miligramos de prednisona diarios, ¿no? Pues vaya que es una dosis alta, ¿no? Lo deseable es, al final de la fase de inducción, a los 3, a los 6 meses, reducir esa dosis de corticoide, ayudándome de los medicamentos ahorradores de corticoide para que el paciente justamente no haga efectos adversos, ¿no? Entonces, ojo, no todos los pacientes con lupus necesariamente tienen que recibir corticoides.
tenemos un lupus de solo compromiso cutáneo, digamos un eritema malar, y un poco, digamos, de artritis, un poco de inflamación articular, lo voy a tener con corticoides muy poco tiempo, ¿no? Menos de 6 meses, ¿no? Muy poquito tiempo, y solo le voy a dar metotrexate, ¿no? No va a haber necesidad de darle ciclofosfamida, pulsos de metilprednisolona, ¿no? Pero eso, como les digo, va a depender de su grado de severidad. Hay dos maneras de conocer la severidad del lupus. Uno es aprenderse cuáles son las manifestaciones severas, algunas las he ido nombrando durante la clase teórica. Sin embargo, otras, y eso es muy recomendable, ¿no? Para médicos en ejercicio, que no estén muy familiarizados con la enfermedad, valerse de herramientas, ¿no? Herramientas electrónicas como es el SLEDAI, que te mide el índice de actividad, de severidad del lupus, y justamente, ¿no? Tú vas poniendo algo así como cuando hablábamos para los criterios de clasificación, ¿no? ¿Qué manifestaciones tiene tu paciente? Y el score te arroja automáticamente si es actividad leve, moderada o severa, para que puedas decidir el tratamiento, ¿no? Así que son herramientas bien interesantes. Dicho sea de paso, no es la única, les le da, y hay otros scores, pero bueno, yo les sugiero utilizar esto, ¿no? Pero igual que con los criterios de clasificación, ustedes tienen que estar seguros que esa manifestación que ustedes están considerando como severidad sea producida por el lupus y no por otra cosa. De hecho, acá les puse, ¿no? En MedCalc, ahí está el SLEDAI 2K, para que lo puedan revisar, y de acuerdo al puntaje, ¿no? Si le sale menos de 6, la actividad es leve, el paciente puede ir con hidroxicloroquina de IAINES. Ya si la actividad es moderada o es severa, evidentemente ya cambia la actitud, ¿no? Van subiendo la dosis de los glucocorticoides, va aumentando la necesidad de añadir medicamentos inmunosupresores, ahorradores de corticoides, y en estos casos, la actividad está completamente descontrolada, nefritis, vasculitis mesentérica, cerebritis, trombocitopenia con cifras muy bajas, menos de 20.000 de plaquetas, o un síndrome hemofagocítico, aquí no queda otra que pulsar al paciente porque tiene un riesgo de vida inminente, de vida, mejor dicho, de muerte, ¿no? Inminente, ¿no? Bien, no sé si es que hay alguna pregunta sobre el lupus. Antes de hacer un pequeño break y ir a las vasculitis, que también es un tema largo. Pero no sé, ¿alguna duda sobre el lupus? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Ya, muy bien. Igual ya saben, ¿no? ¿Tienen dudas? Háganmelas llegar, por favor. Ya, te voy a pasar mi correo electrónico también, ¿ya? O si tienen alguna pregunta que de repente surja cuando ya escuchen con más calma los audios. Bien, vamos a vasculitis, chicos. Lamentablemente no podemos descansar porque el tiempo es corto y las clases son más o menos largas. ¿Está bien ahí? No, ¿no? Sí. ¿Ustedes lo ven como en modo presentación? Sí, ¿no? Ya. Bueno, vamos a vasculitis sistémicas. Fíjense, ¿no? Tanto lupus como vasculitis sistémica son enfermedades autoinmunes y, como dice su nombre, de carácter sistémico, ¿sí? Esa es una cosa que yo les quiero aclarar porque a veces puede crear confusión, ¿no? Enfermedades autoinmunes, sí. A ver. ¿Lo dejo ahí o cómo lo pongo? Modo de lectura. A ver. Una miradita. Ahí mejor. Les decía, ¿no? A veces uno tiene dudas de qué exactamente trata un reumatólogo, ¿no? Muchos compromisos articulares, ustedes saben todo lo que sea artralgias, artritis, mialgias, si es que definitivamente no tienen dolor articular, muscular, ¿no? Definitivamente si no tienen etiología traumática, es menester del reumatólogo, o digamos de la especialidad que tenga que ver con el tratamiento del dolor, ¿no? O sea, no digo que solamente es el reumatólogo, el neurólogo, medicina física y rehabilitación, lo que sea, ¿no? Cuando hay un trauma, evidentemente se lo ve un traumatólogo, ¿no? Sin embargo, además de estudiar las enfermedades articulares no traumáticas, los reumatólogos también nos ocupamos de las enfermedades autoinmunes, pero de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Eso, por favor, quiero que quede claro, ¿sí?
Las enfermedades autoinmunes órgano-específicas las trata la especialidad que le corresponde. Ejemplo, ¿una psoriasis es una enfermedad autoinmune? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién la trata? ¿El reumatólogo? No, pues el dermatólogo, ¿cierto? Creo que recién van a llevar en segunda fase, ¿no? Pero una enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿no? ¿Y la trata el reumato? No, la trata el gastro, ¿no es cierto? Cuando ideas podemos poner un montón de ejemplos, un asma, ¿no? Ya, pero la cosa es, el mensaje es, las enfermedades órgano específicas la trata la especialidad que le corresponde. ¿Cuándo viene el problema o cuándo ya tiene que intervenir el reumatólogo? Cuando la autoinmunidad tiene compromiso multisistémico, ¿sí? Lo que vamos a ver en lupus. ¿Han visto el lupus? La autoinmunidad no se limita a la piel, o a la sangre, o a las articulaciones, no. Con mucha probabilidad las manifestaciones se presentan de manera multisistémica. Bueno, ahí se mete el reumatólogo, ¿no? Bueno, en el caso del lupus, definitivamente es una enfermedad ya conocida que es manejada por el reumatólogo. Pero en el caso de las vasculitis sistémicas, digamos, sucede un fenómeno similar. Si uno empieza a observar autoinmunidades en diferentes órganos, ya pues tiene que decir mucha mala suerte de que el paciente esté enfermo de varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Es más lógico pensar que una sola enfermedad, una sola cosa, está disparando para varios sitios. Bueno, ese es el caso de las vasculitis sistémicas, ¿sí? Bien difícil, no solamente, digamos, hablo para el reumatólogo, sino para cualquier especialidad. Bien difícil que uno pueda ver a un paciente y de primera impresión diagnóstica va a pensar que está frente a una vasculitis. Bien difícil, chicos, por no decir imposible. Generalmente para llegar a este tipo de diagnóstico tan complejo, porque van a haber enfermedades realmente complejas, el pobre paciente ha tenido que pasar por una serie de errores diagnósticos, exámenes de laboratorio solicitados por gusto, intervenciones terapéuticas que no le generan ningún efecto, ¿sí? Realmente un paciente que llega al diagnóstico de una vasculitis sistémica es un héroe nacional, ¿sí? Porque ha tenido que pasar por una serie de cosas para llegar a su diagnóstico, si es que, por supuesto, la enfermedad no le ha ganado primero la carrera, ¿sí? Son enfermedades, entonces, por definición, difíciles de diagnosticar. De hecho, el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Y bueno, no solamente por parte del paciente, de hecho, llegar a un diagnóstico de estos no solamente requieres un super reumatólogo, sino, de hecho, las especialidades que comentábamos, ¿no? Porque estos pueden empezar como un órgano específico y luego volverse sistémicas, requieren mucha pericia, ¿no? Digamos, el médico especialista con el que haya tenido contacto el paciente, ¿no? El primer contacto diga, oye, este paciente no evoluciona como yo espero, hay que cambiar el plan de trabajo, sospechemos de otra cosa como una vasculitis. Si eso no surge, si eso no pasa, bien difícil que el paciente termine con su diagnóstico de vasculitis sistémica. Lo más seguro es que no va a terminar diagnosticado, ¿ya? Porque muchas veces son enfermedades olvidadas, enfermedades que no se tienen en cuenta, felizmente, por lo tanto, que son raras, ¿sí? Felizmente que son raras, pero, como siempre les digo, el hecho de que sean raras no quiere decir necesariamente que sean, que no existan, ¿no? Por supuesto que existen y, como les digo, vaya que son graves. Vamos a centrar nuestra atención sobre todo en las vasculitis de pequeño vaso y mediano vaso, sobre todo en las vasculitis sistémicas primarias, ¿no? Wegener, Charles-Strauss, colangitis microscópica. Esas realmente van a ser las importantes, las que les voy a preguntar en su examen, dicho sea de paso. Porque el resto, algunos, vamos a revisar otras vasculitis, pero ya realmente no vamos a entrar en el detalle porque esas cosas ya las van a ver en el curso que corresponda, ¿no? Por ejemplo, una púrpura de Schollen la revisarán largo, por ejemplo, en su curso de pediatría, ¿no? Y así hay otra serie de vasculitis, ¿no? Un Takaya azul lo corresponde más un poco a cirugía vascular, ¿no? Cardiovascular, ellos tienen más enfrentamiento a eso, ¿no? Pero las vasculitis que les he mencionado, sí hay que tenerlas en cuenta y reumato es el curso para estudiar, ¿ya? Para estudiarlas porque difícilmente las van a ver en otro campo, por lo menos a detalle no las van a ver, ¿ya? Como les digo, se requiere mucho, ¿no? Por más de que tú seas neumólogo, otorrinolaringólogo, nefrólogo, lo que sea, ¿no? Digamos, vamos a ver qué órganos se comprometen en las vasculitis sistémicas, se requiere que ese médico que tiene contacto con el paciente sospeche de que puede estar frente a una vasculitis y bueno, ya llama al reumatólogo, al luciólogo, lo que sea, ¿no? Todas las especialidades que están comprometidas en este manejo multidisciplinario.
Pero si no hay esa primera sospecha, difícilmente se van a diagnosticar, ¿sí? Vamos entonces. Entonces, esta es la famosa clasificación de, la clasificación de Chapel-Hill, ¿sí? El consenso Chapel-Hill, donde se decidió clasificar las vasculitis en función al tamaño del vaso que afectan, ¿no? Ustedes entenderán que si hablamos de vasculitis, lo que sucede acá es que se inflama la pared vascular. Y si uno piensa que hay vasos sanguíneos disparados por todo el organismo, ya se imaginan que ningún órgano se salva, ¿no?, de la afectación en una vasculitis, ¿no? O sea, todos, algo similar para lo que hablábamos con lupus, ¿no? Virtualmente cualquier órgano o tejido se puede afectar. Entonces, se clasificó en función, digamos, a los vasos que se afectan, ¿no? Por ejemplo, si se afectan los capilares pulmonares, que son así recontra pequeñitos, ustedes el tamaño lo sabrán mejor que yo, se hablaban de vasculitis, vasculitis de vasos pequeños, ¿sí? Ahí tenemos al Wegener, a la Churg-Strauss, a la polangitis microscópica, que es realmente el centro de la clase. Eso es lo que me interesa que entiendan, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un vaso grande, ¿no? Por ejemplo, una arteritis de células gigantes, por ejemplo, afecta la arteria temporal, ¿sí? No hay manera de comparar el tamaño de un capilar pulmonar con la arteria temporal, que ustedes la han visto en su clase de anatomía, ¿no es cierto? Eso no tiene nada de microscópico, es un vaso de grueso calibre, ¿no? Y bueno, las vasculitis de mediano vaso ya, digamos, están, digamos, son el intermedio entre esos dos calibres, ¿no? Por ejemplo, la arteria renal, ¿no? La arteria hepática, ¿no? Yo qué sé, vamos a ir viendo más o menos de qué se trata, ¿ya? Pero a su vez, las vasculitis de vasos pequeños se asocian en dos, se clasifican en dos. Las vasculitis asociadas a ANCA, ANCA significa anticuerpo dirigido contra el citoplasma neutrófilo, y las vasculitis que son por inmunocomplejos. Acá ya les suena muy parecido a lo que hablábamos en lupus, ¿no? Los inmunocomplejos que ustedes ya los conocen, como por ejemplo la vasculitis antimembrana basal glomerular, que se llama Goodpasture, ¿no? El famoso Goodpasture. O la púrpura de Heno-Schollen, que comentábamos, de hecho que es la vasculitis la vasculitis autoinmune más frecuente en edad pediátrica, el Heno-Schollen, donde los inmunos complejos están formados por IgA, ¿no? Ustedes saben que hay distintas clases de inmunoglobulinas, la A, la D, la M y la G, ¿no? Pero en el caso del Heno-Schollen, el problema está con la IgA. Sin embargo, como les digo, la principal atención está acá en las vasculitis ANCA asociadas, ¿no? Esas son las que nos interesan en el adulto y en un curso de medicina, reumatología como este. Por ejemplo, digamos, Kawasaki ya debe ser conocido por ustedes, ¿no? Porque eso ve en pediatría. Bueno, pero vamos a la primera. Entonces no hay que confundirse, ¿ya? Esta es la PAN con N, la poliarteritis nodosa. Porque hay otra que es la PAM con M, que es la poliangiitis microscópica, ¿ya? No equivocarse. Esta PAM que yo les digo con M es la de vaso pequeño, la poliangiitis microscópica. La que vamos a revisar ahorita es una vasculitis de vaso mediano. También afecta a los vasos pequeños, pero digamos predominantemente como vaso mediano, por eso que ustedes la ven acá en el gráfico como vasculitis de mediano vaso, pero lo cierto es que puede afectar medianos, pequeños vasos. Entonces vamos a revisar esta primera, ¿ya? La PAM con N, poliarteritis nodosa. Ya no se confundan poliarteritis nodosa con poliangiitis microscópica, son distintos. Bien. La poliarteritis nodosa es una vasculitis necrotizante, ¿sí? Van a ver que muchas veces el diagnóstico de una vasculitis con clínica, con laboratorio, con imagen, no siempre tienes el 100% del diagnóstico, puede haber todavía duda del diagnóstico, entonces muchas veces es necesario llegar a la biopsia. Por eso es importante saber más o menos qué encontraríamos en cada una de ellas, ¿ya? En el caso de la PAN clásica, lo que caracteriza es el infiltrado de polimorfos nucleares, la necrosis fibrinoide, y por supuesto, ¿no? Hemos dicho que es una vasculitis necrotizante. El problema de que haya un proceso inflamatorio a nivel del vaso sanguíneo es que ese vaso sanguíneo deja de cumplir su función. Entonces, las células, los tejidos que estén distales a ese vaso sanguíneo van a sufrir isquemia, ¿no? Entonces ya se van imaginando que es bastante grave la cosa. Como les dije, vasos sanguíneos, chicos, hay en todo en el organismo, pero por supuesto, y entonces por lo cual se puede afectar cualquier órgano o sistema virtualmente. Pero por supuesto que hay cosas que son
más frecuentes y que son las que uno tiene que tener en la cabeza para sospechar de estas enfermedades, ¿sí? Fíjense, en el caso de la poliarteritis nodosa clásica, el compromiso renal es bastante frecuente, fíjense, hasta el 70% de los casos. ¿Cómo lo sospecha uno? Porque se enfrenta a glomerulonefritis, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más con cuando uno sospecha glomerulonefritis, pero generalmente esa es la manera de presentación, ¿no? Por supuesto, a la larga, si eso no se controla, ¿ya pueden encontrar al paciente en insuficiencia renal? Claro que sí, ¿no? Pero la idea es agarrarlo en glomerulonefritis, no en insuficiencia renal. Los vasos sanguíneos también de la piel se pueden afectar y el paciente tener púrpura palpable, ¿sí? Si tiene púrpura palpable, realmente es algo bueno, ¿sí? Porque la biopsia está a la mano, uno puede hacer la biopsia a nivel de la piel, no hay demasiada dificultad, y entonces tienes más datos para pensar en esta enfermedad. El compromiso musculoesquelético también nos sirve mucho, ¿no? Porque si uno dice compromiso articular, ya me acuerdo que alguna vez estudié en reumatología, que si hay artritis, no parece una artritis reumatoide, no parece un lupus, pero de repente es una vasculitis, ¿sí? Los compromisos musculoesqueléticos que se presenten en realidad es algo bueno al paciente porque puede acelerar su diagnóstico. Pero fíjense que solo lo presentan del 50 al 60% de los pacientes, ¿sí? O sea que hay un 40% de pacientes que no hacen nada articular. Por lo tanto, su probabilidad de terminar en un reumatólogo es bastante baja, ¿sí? Por eso les decía, chicos, esto no es una enfermedad, digamos, exclusiva del reumatólogo. De hecho, muchas veces ya nosotros nos consultan un poco para ya el tratamiento, todo, ¿no? Para dirigir el tratamiento, el control ya por consultorio, yo qué sé. Pero la sospecha clínica, eso tiene que ser parte del internista, del nefrólogo, del dermatólogo, del compromiso del neurólogo, ¿no? Del compromiso que esté presentando el paciente, ¿ya? Así que acuérdense, no solamente los dolores articulares los hacen pensar en vasculitis. La poliarteritis nodosa tiene una característica, ¿no? Así como, por ejemplo, hablábamos de que el lupus, hay algunas teorías de que se puede asociar a Epstein-Barr y a otros virus también, no es el único. En el caso de panarteritis nodosa clásica, se le hace bastante asociación, o digamos, se ha encontrado que muchos de los pacientes con este diagnóstico tienen positividad para infecciones por hepatitis B, también hepatitis C, ¿no? Entonces, eso también les daría otro dato, ¿no? Para pensar en esta enfermedad. Como le dije, la afectación cutánea pueden ser no solamente púrpuras, pueden ser otras manifestaciones. Por ejemplo, acá en la parte inferior este es un lívido reticularis, ¿no? Que no tiene nada específico de vasculitis. Un paciente con sepsis también tiene lívido reticularis, ¿no? Un paciente premortem también tiene lívido reticularis. O sea, no son manifestaciones específicas, pero, o sea, ¿cuál es el mensaje? No van a encontrar una sola manifestación que ustedes encuentren y digan, ya, eso es una vasculitis. No. El diagnóstico de una vasculitis es juntar criterios clínicos, criterios laboratoriales, criterios imagenológicos, hacer diagnóstico diferencial. Si tú has ejecutado todo ese plan de trabajo de manera multidisciplinaria, vas a llegar al diagnóstico, ¿no? Si no, difícilmente, porque no hay una manifestación clínica característica. Sí hay cosas laboratoriales que te pueden orientar. Si bien es cierto, no son específicas, pero ya te llaman mucho la atención. Por ejemplo, elevación de BCG, leucocitosis. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Los anticuerpos estrella en vasculitis son los anticuerpos ANCA, pero vamos a ver que hay algunas vasculitis, como el Wegener, donde frecuentemente están positivos, pero otras no tanto, ¿no? Así que el ANCA no va a ser definitivo, ¿sí? Muchas veces se requiere hacer arteriografías justamente para ver el compromiso vascular, tomar biopsias, sea del órgano comprometido, ya dijimos, puede ser la piel, puede ser el riñón, ¿sí? Puede ser el pulmón. Y muchas otras veces, ¿no? Como les decía, fíjense acá, la afectación cutánea no está revelándose como púrpura, sino fíjense como lesiones ulcerosas, ¿no? Esto, si alguien lo ve, digamos, si un paciente un médico le llega a este paciente, lo primero que piensa pues será un pioderma gangrenoso, ¿no? Una úlcera infectada, yo qué sé. Y está bien, no está mal pensar eso, porque probablemente sea la etiología más frecuente. El tema está en que si ustedes tienen a este paciente, ya, piensen que es infección, no hay ningún problema. Le dan tratamiento antibiótico, lo curan, todo eso, ya, pues tiene que mejorar. Si eso no pasa, piensen en una vasculitis, ¿ya? Ese es el mensaje principal, ¿ya? Nunca van a pensar en vasculitis, digamos, a primera intención, porque es una enfermedad, no he puesto, creo, la prevalencia, no le he puesto en las diapositivas,
Pero son enfermedades que se dan en promedio 100 casos por cada 1.000.000 o 2 millones de habitantes. Son enfermedades raras, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, no quiere decir que no existan, y cuando sus pacientes no evolucionan como ustedes esperan que evolucionen, piensen en esta enfermedad, ¿ya? Algunas cosas también, características de la pancreatitis nodosa clásica, a diferencia de su prima, ¿no? La poliomielitis microscópica, PAN clásica no suele afectar mucho los pulmones, y sí le gusta mucho afectar nervios periféricos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es una mononeuritis múltiple? Ya han hecho neuro, ¿no? No, todavía no. Mononeuritis múltiple, mano caída, ¿qué caído? Eso se hace referencia, ¿ya? Mononeuritis múltiple, revísenlo. Son compromisos multisistémicos, pues es como que hay que saber como que un poquito de todo, ¿no? Para poder entender las vasculitis. Pero bueno, digamos, vamos a lo que más nos interesa. Revisamos estos casos clínicos para que quede claro, ¿ya? Si solo revisamos la teoría, no se va a entender nada, no se va a entender digamos, la idea general. Bien, este es un caso de la vasculitis que acabamos de revisar. Paciente varón, 34 años de edad, hace 2 semanas tiene una neumonía de lenta resolución que comprometió la parte media del pulmón derecho y ambas vasos. ¿Ya? Al examen físico destacó nodulaciones cutáneas tipo paniculitis, o sea, la que les están mostrando acá. ¿Qué es la paniculitis? ¿La inflamación de qué? Del tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Y lívido reticularis en dorso, una imagen, digamos, similar a la que vimos en anteriores diapositivas. ¿Ya? Hasta ahí, nada. Claro, ya vamos a ir analizando algunas cosas. La biopsia cutánea reveló vasculitis de pequeño y mediano vaso. Por si acaso, las biopsias que digan vasculitis no son absolutas del diagnóstico de vasculitis. Vasculitis pueden darla 50 cosas, ¿ya? Pero digamos, es un dato más, ¿no? Presentó positividad a anticuerpos contra hepatitis C, ya, algo que ya habíamos revisado en la teoría. Crioglobulinas, que también es una forma de vasculitis, ¿no? La vimos al principio en la clasificación, fue negativo. El ANCA-P le sale positivo. Posteriormente desarrolla radiculopatía de miembro superior e inferior izquierdo, o sea, está con debilidad, ¿sí? O sea, ya se agrega una manifestación neurológica y bueno, ya luego viene el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? En este caso, primero, es un paciente joven. ¿A un paciente de 34 años le puede dar neumonía, sí o no? ¿Difícil? No, sí le puede dar neumonía, ¿sí? Sí le puede dar neumonía. Pero claro, digamos, no es como, de repente ustedes me han dicho difícil porque es más frecuente un paciente de repente mayor de 60, 65 años, ¿no? Pero sí, a un paciente joven le puede dar neumonía, sí. Pero acá, ¿qué te llama la atención? Mira, te dice de lenta resolución. ¿Por qué un paciente joven no resolvería una neumonía? ¿Qué le dan de neumonía? ¿Qué le darían de tratamiento a una neumonía común y silvestre a un paciente de 34 años? ¿Ceftriaxona vía endovenosa? ¿Y por qué no le podrían dar amoxicilina con ácido clavulánico vía oral? También, de hecho, es lo que está indicado de primera línea, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué una neumonía que tiene que evolucionar bien, acá como que se ha recuperado a media caña? Ya te hace dudar de que eso haya sido realmente, digamos, una infección, ¿no? Es posible que los antibióticos le hayan mejorado un poquito, de repente por ahí le dieron un poquito de corticoide, y por eso ha mejorado. Bueno, digamos, antecedente. Luego, estampiña este paciente que ya no solamente empieza a hacer compromiso pulmonar mal curado, sino que empieza a hacer compromiso cutáneo, ¿no? Ya, como les dije ahí, de repente, digamos, imaginemos no tenemos la biopsia, ya, ¿no? Pero pasa un tiempo y empieza a hacer radiculopatía, o sea, ya empieza a hacer afección neurológica. Entonces, este paciente en menos de 2 o 3 semanas está comprometiendo el pulmón, comprometiendo la piel y comprometiendo los nervios periféricos. Entonces, por eso les digo, ya encima que es un paciente joven, debería estar sano, digamos, empieza a hacer compromisos multisistémicos que no resuelven o resuelven, digamos, parcialmente. Ya, ese es el momento en que ustedes piensan en una vasculitis, ¿sí? Esa es la manera de diagnosticar vasculitis. Si no hay ese ejercicio, ustedes no hacen ese ejercicio, o sea, no se junta la unidad, no se hace la unidad clínica, difícilmente van a sospechar de estas enfermedades, ¿sí? Bueno, en este caso recibió interferón, no por la vasculitis, no porque también tenía hepatitis C, ¿no? Y prednisona y ciclofosfamida sí para la vasculitis, ¿ya? O sea, lo difícil en vasculitis es diagnosticar, ¿no? Por lo menos en las que les digo que me interesan más, PAN, bronquitis microscópica, Chapter-Strauss y Wegener, el tratamiento es igual, ¿no? O sea, hay que dar corticoides a dosis altas
y ciclofosfamida o rituximab. O sea, no hay mucha ciencia en el tratamiento, ¿no? Eso es lo bueno de las enfermedades reumatológicas, casi todas se tratan de manera muy similar. Pero el tema acá es el diagnóstico, ¿ya? El tema, lo difícil acá es el diagnóstico. Bien. Miren, incluso no le toma el laboratorio a este paciente, estos que son BCG-PCR son reactantes de fase aguda, no son específicos de vasculitis, de hecho pueden estar elevados en cualquier proceso inflamatorio. BCG-PCR podrán estar elevados en una infección. Sí, claro que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes tenían al paciente con neumonía y le toman BCG-PCR, ya, puede ser que sea por la neumonía. Pero ¿cuál es la idea? Que ustedes le dan el tratamiento antibiótico y si realmente era una neumonía infecciosa, BCG y PCR deben bajar, pues, ¿no? Deben restablecer a valores normales, o por lo menos disminuir. Y este paciente sigue con los marcadores de inflamación reventando. Pues quiere que no es infeccioso, o en todo caso no es infeccioso bacteriano, ¿no? O ese antibiótico no lo agarra, pero la cosa es que no están tratando lo que es porque los marcadores de inflamación siguen elevados, ¿no? Bueno, este paciente tuvo la suerte de que el ANCA-P le salió positivo, y hemos revisado que no siempre sale positivo, pero bueno, en este caso tenía la sospecha clínica, encima el ANCA respalda el diagnóstico, entonces ya no hay mucha ciencia, ¿no? Ya, digamos, ya está el diagnóstico, por eso que le dan el tratamiento y responde bien, ¿ya? Igual. La biopsia. ¿Ya? Ahora, no es, por supuesto, digamos, 100%, no es patognomónica, ¿no? En vasculitis no hay nada patognomónico. Esos mismos hallazgos histológicos que encuentras en vasculitis, lo podrías encontrar en una enfermedad granulomatosa, en una enfermedad infecciosa, pero es que por eso les digo. Acá, si bien es cierto, como te digo, la biopsia es un gran salto, te da muchas más luces que el propio ANCA, pero tampoco es, digamos, sola la biopsia, sino diríamos el gol estándar es la biopsia y eso no lo vas a encontrar en ninguna parte, ya en ninguna literatura. La vasculitis, no se olviden, es clínica, fundamentalmente clínica, la sospecha, pero a partir de esa sospecha diagnóstica tienes que reunir todo lo demás. Hacer unidad con laboratorio, con imagen, y si con eso no bastó, con los ANCAS, y si con eso no bastó, te tienes que ir a la biopsia. Ya, pues con todo eso, ya más los hallazgos de la biopsia, ya pues ya tendrás un diagnóstico, ¿no? Por supuesto que en ese interín, tu plan de trabajo se supone que ha ido también descartando otras cosas, infecciones, ¿no? Por ejemplo, que podrían dar un cuadro clínico similar, pero ya tienes pruebas negativas que alejan la posibilidad, ¿no? Ya, muy bien. Vamos con polangitis microscópica. Que está mala, no es polarderitis, es polangitis microscópica. Miren, fíjense, los hallazgos histológicos son igualitos a la vasculitis que acabamos de revisar, pan clásico, ¿ya? Reforzamos el conocimiento de que la biopsia no es absoluta, pero sí te da muchas luces, ¿no? Acá esta ya hemos dicho, ¿no? A diferencia de la PAN con N, esta sí claramente afecta más vasos de pequeño calibre, o sea, capilares y vénulas. Fíjense, a diferencia de la anterior, la PAM sí afecta pulmón con bastante frecuencia, ¿sí? Y si se inflaman los capilares del pulmón, te da mucho miedo, ¿no? Porque eso se llama capilaritis y hemorragia alveolar es un cuadro muy severo, ¿no? Dicho sea de paso, tampoco es propio o exclusivo de las vasculitis, ¿no? Hemorragia alveolar también se puede ver en lupus, y también en algunas enfermedades, otras enfermedades de etiología no autoinmune, ¿no? También afecta mucha frecuencia, fíjense, el riñón, ¿no? Puede dar glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es eso? Que el paciente rápidamente deteriora su riñón, o sea, se eleva la creatinina, la urea en cuestión de días, semanas, y ese riñón se puede perder si es que no se trata adecuadamente. Entonces, fíjense, acá algo bueno, digamos, a diferencia de la PAN clásica, la polangitis microscópica sí con mucha frecuencia les da el ANCA-P positivo. Miren, más del 50% de los pacientes, ¿no? Por eso les decía, el paciente anterior sí tuvo mucha suerte que el ANCA le salga positivo, porque la frecuencia del ANCA en polarteritis nodosa es menor que la de polangitis microscópica. Bueno, esta vasculitis, digamos, no es por definición una granulomatosa como la anterior o como la de Wegener, ¿sí? O sea, esas pequeñas diferencias hay que aprenderlas porque muchas veces son motivos de preguntas de examen, ¿no? Y, por ejemplo, acá les pongo, por ejemplo, un comparativo entre polangitis microscópica y polarteritis nodosa, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? No es frecuente el compromiso pulmonar, el compromiso neurológico periférico en alguna de ellas, y fíjense, ¿no? Acá es tan poco frecuente en la poliarteritis nodosa el ANCA que incluso acá le ponen el cuadrito ANCA negativo, ¿ya? Pero no es así de absoluto, ¿no? De hecho, han visto el caso clínico que les he presentado, salió el ANCA positivo, ¿ya? Pero sí es cierto que la poliangitis microscópica con más frecuencia da el ANCA positivo, ¿no? Más o menos el 50% de los pacientes. Ya, pero vamos a ver con poliangitis microscópica.
¿ya? Igualmente vamos a leer el caso clínico y vamos a hacer el análisis. Dicho sea de paso, siempre les pongo la referencia por si ustedes quieren buscar todo el caso clínico y leerlo con más calma, ¿ya? Paciente de 58 años, antecedentes de rasgo drepanocítico, acude a emergencia porque tiene fiebre, tiene disnea, tos no productiva, pérdida de peso 5 kilos en el último mes. Eso sí, ¿ya? En el caso de las vasculitis, para cualquier vasculitis, es una constante. La fiebre, la pérdida de peso es un hallazgo más o menos, vuelvo a repetir, no específico, pero sí muy frecuente en las vasculitis, ¿no? Ese tipo de síntomas. Bueno, llega febril, llega taquicárdico, llega taquipnéico, la presión está ahí, ¿no? Un poquito elevada, pero fíjense, entró a la emergencia saturando 97% a oxígeno ambiental. Pero en sus exámenes de ingreso miren esa hemoglobina, pues, está de terror, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de anemia es esa? Severa, ¿no? Una anemia severa, ¿no? Menos de 7. La creatinina está en 7.2, también es una creatinina de terror, ¿no es cierto? Está recontra elevada. Y miren su radiografía de tórax del ingreso, ¿no? Tiene ya algunos infiltrados, ¿no? Por acá, por aquí, pero digamos, no está tan fea, ¿no? Ahorita vamos a ver. Sospechan en algunas otras cosas que son más frecuentes que una vasculitis, tuberculosis, PPD negativo, VIH negativo, ¿no? Pero miren qué pasa con este paciente. Rápidamente se empieza a deteriorar y la saturación de estar a oxígeno ambiental en 97 se cae a 81. Y ya estaba con oxígeno, ¿no? FIO2, FIO 036, ¿qué es? Cánula, máscula reservorio, ¿qué es? No, cánula, ¿ya? Hasta FIO 040, 5 litros por minuto, es cánula. Acá estaba con 4 litros, ¿ya? Pero a pesar de que estaba con 4 litros de la cánula, ya seguía igualito con hiposaturación, ¿no? Seguía saturando 88, ¿no? Por eso es que ya le hacen la interconsulta para UCI, ¿no? Ya está evolucionando mal. Y miren sus radiografías. Acá ya tiene pues, más infiltrado que pulmón sano, ¿no es cierto? Y el pulmón está blanco. Le hacen algunas otras pruebas, ¿no? Tuberculosis, cuantiferón, ustedes saben, es una mejor prueba para tuberculosis que el PPD, ¿no? Es una mejor prueba y sigue saliendo negativo. Sospechan también por hacerles de lupus, ¿no? Que les dije también puede dar hemorragia alveolar difusa, sale negativo. ANCA-P positivo. Suerte, ¿no? No tanto, en polangitis microscópica no tanto, ¿no? Porque hemos dicho que poquito más del 50% de los pacientes tienen el ANCA positivo. Pero ya, pues eso hace, ¿no? Te acerca mucho más el diagnóstico y a pesar de eso, fíjense, le hacen además la biopsia renal, ¿no? Por eso les digo, se trata de juntar varios criterios. Y sale glomerulonefritis paucoinmune, que también no es específica de vasculitis, pero sí te da muchas señas de que hay un fenómeno autoinmune metido en el riñón, ¿no? La glomerulonefritis paucoinmune. Obviamente es un cuadro recontra severo, el riñón se está perdiendo, el pulmón está lleno de sangre, no hay otra cosa que pulsar con corticoides. Le dan metilprednisolona un día por 3 días, uno se da una persinada y, fíjense, se recupera el paciente, ¿sí? Ya luego lo extuban, o sea, lo sacan de la máquina y con control por consultor externo de reumato y de nefro, porque, bueno, han sido obviamente los órganos comprometidos, ¿no? También podría controlarlo el neumólogo, también, pues, ¿no? Es tremendo compromiso pulmonar. Además, es un tratamiento de soporte, ¿no? Paquete globular, plasma fresco congelado. Les decía que uno se tira una persinada, ¿por qué? Porque, fíjense, este pulmón, si este paciente no entraba a ventilador mecánico, difícilmente iba a recuperar, ¿no? Lo que ha dado tiempo de que actúe porque dicho sea de paso, el corticoide no es que uno lo pone y empieza a actuar, ¿no? Por más que lo pongas por viento venoso. Ustedes saben, el corticoide en su mecanismo de acción tiene que penetrar el interior celular. Y eso no es rápido, puede demorar 4 o 6 horas, ¿no? Si no hubiera habido acá un muy buen museólogo que lo ponga, ¿no? Que rápidamente sepa que es un paciente grave, lo coloque a un ventilador mecánico, este paciente se quedaba sin chance, ¿no? Aún en ventilación mecánica, la mortalidad de una hemorragia alveolar difusa en centros hospitalarios de primer mundo es 40-50%, ¿no? Entonces, como les digo, no nos vayamos con el mensaje de que una vasculitis es propia de un solo especialista. En realidad es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Para poder sacar ese tipo de pacientes. Perdón. Julito, dime. Sí. Sí, pues sí, ya hemos quedado ya. ¿Ya? Sí, te escribo. Sí, yo creo que se van a ir. Pero te escribo ahorita, te estoy ocupado más. ¿Ya? Ya, tómalo.
Listo, vamos con Church-Strauss. Bueno, esta tiene algunas características diferentes, pero esta sí nunca la he visto en mi vida, les soy sincero. Solo la conozco en teoría, pero creo saber por qué no la he visto. Church-Strauss también se le llama la granulomatosis alérgica, también es una vasculitis necrotizante, ¿no? Eso se parece a la PAN. ¿Dónde tiene estas peculiaridades, no? O sea, vuelvo a repetir, el concepto que hemos dado al inicio vale para todas estas vasculitis hasta que yo les diga. Los compromisos orgánicos son muy similares. Ya solamente les estoy colocando qué podría ser lo diferente, qué nos haría sospechar más en qué es una u otra, ¿no? En el caso del Church-Strauss, lo que destaca es que el paciente generalmente tiene antecedente de asma o crisis asmáticas a repetición, asmas difíciles de controlar, tiene eosinofilia en sangre periférica y en tejidos, o sea, lo encuentran tanto en el hemograma como si ustedes toman una biopsia, también encuentran infiltrado eosinofílico, ¿no? Ustedes saben mirar el infiltrado eosinofílico mejor que yo, ¿no? Se ven como unos puntitos rojos los eosinófilos. Acá también se afecta el pulmón. De hecho, una característica es que los infiltrados uno los puede encontrar migratorios. ¿Qué quiere decir eso? Tú le tomas la tomografía hoy día o la radiografía hoy día y encuentras ciertos tipos de infiltrados en ciertas posiciones. Ya, pero le tomas en 24 o 48 horas un nuevo control de tomografía y, puch, y los infiltrados están por otro lado. Entonces, ese patrón cambiante de los infiltrados pulmonares les puede hacer, te da un dato más para Church-Strauss, ¿no? Fíjense, sistema nervioso periférico, radiculopatías, mano caída, pie caída, alteraciones de la sensibilidad, de la motricidad en extremidades superiores e inferiores, también se ven con una frecuencia más o menos importante, 70%. Glomerulonefritis también, ¿ya? Glomerulonefritis también. Y fíjense, esta es una cosa bien interesante, rinitis y sinusitis, ¿no? Yo siempre les hago la misma broma. Esa gente que tenga sinusitis crónicas, otitis crónicas, que nunca se curan, tienen que estar reventando de antibióticos todo el año, igualito no se curan, cuidadito que no sea una sinusitis infecciosa, sino que sea una vasculitis, ¿ya? Muy bien. Les decía, ¿no? La eosinofilia, uno generalmente encuentra más de 1000 eosinófilos por mililitro en sangre periférica. También más o menos el 50% de los pacientes tienen ANCA-P positivo, ¿sí? Pero les dejo un margen también importante, casi la mitad de los pacientes no tienen el ANCA positivo. El tratamiento es el mismo, ahí no perdemos mucho tiempo, ¿ya? Acá les puse los criterios de clasificación que da el Colegio Americano de Reumatología. Por si acaso hay criterios de clasificación para todas las vasculitis. Sin embargo, por la heterogeneidad de la enfermedad realmente no me parecen muy útiles, ¿no? Pero los podrían tener en cuenta, ¿no? Entonces, un poco el resumen de lo que hemos conversado, ¿no? El asma, la eosinofilia, la posibilidad de encontrar mononeuropatías o polineuropatías en la afectación del sistema nervioso periférico, las obesidades pulmonares, las afectaciones del seno paranasal y las biopsias compatibles, ¿no? Cuando uno tiene 4 de los 6 criterios, ya tienes el diagnóstico de Church-Strauss. Pero bueno, vamos al caso clínico. Tenemos un paciente, sexo masculino, 38 años, antecedente de asma desde la niñez. Viene de emergencia con fiebre, tos productiva, incluso la tos con rasgos hemoctódicos. Ha utilizado budesonida y 10 miligramos cada 24 horas de prednisona. Un mes antes tuvo fiebre intermitente, empeoramiento de la tos. Ha recibido múltiples esquemas antibióticos, le han dado con todo, acitromicina, levo, amox, todo. Y a pesar de que ha recibido gran cantidad de antibióticos, viene su tomografía, ¿no? Está llena de infiltrados, ¿no? Bilateral. Estas zonas blanquecinas y también tiene un poco de vidrio esmerilado. ¿Saben cómo se ve el vidrio esmerilado a la tomografía? ¿Alguien sabe cómo se ve el vidrio esmerilado a la tomografía? ¿Han visto un vidrio esmerilado para empezar en su vida alguna vez? Ya no estoy hablando del pulmón, sino un vidrio esmerilado como tal. Han ido a las iglesias, ¿no es cierto? Ese vidrio como en coquitos que te deja ver atrás luz, a eso se refiere a esmerilado. O sea, hay un infiltrado, pero que si tú te fijas bien, o sea, te permite ver, digamos, el tejido pulmonar, ¿no? O sea, está opaco, pero te deja ver el fondo pulmonar, ¿no? Es cuando es claramente el infiltrado es alveolar, que no te deja ver ni michi, ¿no? A ver, por ejemplo, acá. Este blanco sí es un infiltrado alveolar claro, ¿no? Está completamente blanco. Tú no ves el parénquima pulmonar en esta zona, ¿no es cierto? Eso es un infiltrado alveolar. Pero cuando tienes estas zonas más claras, digamos, que te permiten ver la base del pulmón, sí está blanco, pero es un blanco medio tenue. Si ves el fondo del pulmón, ya eso se llama vidrio esmerilado. Ya no es específico de vasculitis, pero te aumenta la sospecha. Muy bien, fíjense, le toman un hemograma
hay leucocitosis en 14.400, están elevados los leucocitos y sale la eosinofilia, pues, ¿no? 22% de eosinófilos está volando en eosinófilos. Y encima le toman la tomografía y hay sinusitis. Ya, entonces, nuevamente viene el concepto que le estoy repitiendo en toda la clase teórica. Tener, ya uno dice, ¿no? Que esté enfermo del pulmón, también de los senos paranasales, no controle con antibióticos, ya pues mucha mala suerte, encima es un paciente joven, ¿no? Ahí ustedes sospechen de vasculitis, ¿ya? No de primera intención, esto va a pasar, van a encontrar que los pacientes ya han recibido una serie de tratamientos, por eso les decía, ¿no? Y creo que ya nos quieren botar de la clase. ¿Hay clase después de las 2:30? No, ¿no? Ya, aviso. No va a ser raro, ¿no? Por eso les decía, muchas veces los pacientes pasan por una serie de tratamientos, estudios, y eso un poquito a veces hace de que, oye, ¿por qué tanto tiempo? Si fuera solamente un asma, un proceso infeccioso leve en el pulmón, ya, pues ya hubieras seguido con los antibióticos, ¿no? Ya hubieras mejorado. Miren, a pesar de que ya recibía prednisona, no mejora, pues, pero porque es una dosis bajita de prednisona. Para hacer una vasculitis, 10 miligramos de prednisona es nada, ¿no? Hay que darle dosis inmunosupresora, 0.5 o 1 miligramo por kilogramo de peso. Muy bien, ¿ven? ANCA positivo, le hacen también la biopsia pulmonar con el infiltrado inflamatorio eosinofílico, eso hemos visto que es lo típico del Church-Strauss, eosinofilia en sangre periférica y en la biopsia también, ¿no? Entonces, le suben la dosis de prednisona, ya no va a recibir, ¿cuánto recibía? 10 gramos. 10 miligramos, le suben a 0.5 miligramos por kilo de peso y el paciente mejora, ¿no? Acá no lo han puesto, digamos, en la descripción del caso no lo han colocado, pero obviamente, ¿no? Si yo lo tomo a este paciente, BCG, PCR van a estar elevados, ¿no? Son marcadores de inflamación que frecuentemente están elevados en la vasculitis. Ya, Wegener, de todas las vasculitis, ya creo que es la última vasculitis de las que me interesa que realmente aprendan. Wegener, ya es un poquito, tenemos más respaldo laboratorial, no hay mucha necesidad de llegar a biopsia, como en los casos anteriores, porque en el Wegener, el ANCA sí está frecuentemente positivo. Sí, 80-90% de los casos tienen el ANCA positivo, ¿ya? O sea que es un diagnóstico que no se suele escapar mucho, ¿ya? Aparte que la clínica es también un poquito más específica que otras vasculitis. Lo típico en el Wegener es la afectación de esta triada: vía aérea superior, vía aérea inferior, riñones. Y si ustedes tienen esa clínica, sospechan un Wegener, ¿no? También es vasculitis granulomatosa como la panarteritis nodosa, ¿ya? Entonces les dije, ¿no? La vía respiratoria superior se ve muy frecuentemente afectada. Fíjense, 95% de los pacientes en algún momento de la enfermedad desarrollan sinusitis, ¿no? Pueden también tener descargas hemorrágicas, purulentas, por eso los dije, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Wegener, si el paciente debuta con afectación de vía aérea superior, es el otorrino el que tiene que sospechar. Oye, este paciente lo estoy tratando con antibióticos hace 2 años, ¿no será una vasculitis? Ya. Si no hay eso, no se va a poder diagnosticar. Miren, pueden ser tan severo acá como se forman granulomas, y ustedes saben, los granulomas son lesiones histológicas que por definición destruyen los tejidos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá el tabique nasal se lo ha bajado por completo, ¿no? Eso se llama deformidad en silla de montar. No es específico también del Wegener, varias cosas pueden dar esta manifestación, pero bueno, ¿no? Tienen un dato más. Esta triada, ¿no? Compromiso de vía aérea superior, pulmones y riñón, lo tiene que hacer sospechar en Wegener. Acuérdense, ¿no? Para Church-Strauss, lo típico son los infiltrados migratorios, ¿no? Los infiltrados pulmonares migratorios. Para Wegener, lo típico son las cavitaciones, ¿ya? Pero doctor, cavitaciones también me pueden dar una tuberculosis. También, pues, por eso les digo, no solamente basta la imagen, es integrar todos los criterios. Glomerulonefritis hasta el 75% de los pacientes. Ahí, dicho sea de paso, es momento de aclarar qué es glomerulonefritis. Hematuria, proteinuria, te hacen sospechar de glomerulonefritis, ¿ya? Hay que buscarlos, ¿no? El paciente a veces no lo nota, ¿no? No nota que hay sangre en la orina porque es microscópico, ¿no? O no nota que la orina está demasiado espumosa porque está eliminando proteínas, ¿sí? Entonces uno lo tiene que buscar, ¿no? Tiene que pedir examen completo de orina para ver si hay hematuria, proteinuria. Bien. Entonces, como les dije, ¿no? En el caso del ANCA y para el Wegener, acuérdense, el ANCA-C, yo siempre uso la mnemotecnia. El ANCA puede ser ANCA-C o ANCA-P. Si es ANCA-C, acuérdense, C de que sí C, ya, el ANCA-C es de Wegener, ¿ya? Que eso les ponen incluso en los exámenes del MIR,
les ponen ya, se sospecha tal vasculitis, les ponen el cuadro clínico típico, ¿sí? Porque nadie va a ser tan malo que de enfermedades raras les van a preguntar lo raro. Te ponen si es una enfermedad rara, te ponen el cuadro clínico típico. Pero ¿dónde te quieren agarrar? Con los ANCAs, ¿no es cierto? Porque a la hora del examen, que uno está todo nervioso, no se acordaba desde el Wegener si era el ANCA-C o el ANCA-P. Ya no se olviden, pues, que es el ANCA-C, ¿ya? Ese sí es muy específico de Wegener. Fíjense, de sensibilidad 88%, especificidad 95%. O sea, este diagnóstico no se escapa tanto, ¿cierto? Igual el tratamiento es prednisona, ciclofosfamida, ahí no hay mucha ciencia. Igual, fíjense, los marcadores de inflamación, igualito, ¿no? Elevación de BCG, leucocitosis, esta es otra cosa que también les paro remarcando. La leucocitosis no siempre traduce un problema infeccioso, también les traduce inflamación. En general lo que traduce es inflamación, no necesariamente infección. Así que cuando tengan un paciente con leucocitosis y ya le han dado antibióticos y sigue con leucocitosis, piensen que es otra cosa, ¿ya? Miren, qué interesante este caso clínico. Miren, dice, cuando una herida alerta acerca de una enfermedad sistémica seria. Es más o menos lo que ya les comentaba antes, ¿no? También lo que empieza así, que bueno, ya es bastante aparatoso, pero que resulta que no solamente era esto, sino que el paciente tiene otros compromisos además. Eso es lo que les hace sospechar en vasculitis, ¿no? Entonces, si alguien me dice, doctor, esto es un pioderma gangrenoso, es una úlcera infectada, todo eso es perfectamente válido y está perfectamente claro iniciarlo de sospecha. Pero si esta cosa no evoluciona bien, el paciente empieza a empeorar, a hacer otros compromisos orgánicos, piensen en vasculitis, ¿ya? Pero a ver, vamos al caso. Paciente sexo femenino, 55 años, tiene fatiga, úlceras refractarias, o sea, no está yendo bien, en ambas piernas. Las heridas iniciaron como pequeñas pústulas un mes antes, rápidamente aumentan de tamaño, se tornan muy dolorosas. Secreción purulenta, o sea, la herida, la base, la úlcera, ha sido provocada por la vasculitis. Pero ya sobre eso se ha infectado, ¿cierto? Tiene todo el derecho. Pero fíjense, ¿no? Una paciente con úlceras, ¿por qué tendría que tener anemia? ¿De dónde está descrito que lesiones ulcerosas por infección te dan anemia? Tendría que ser una infección crónica, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Pero miren, la leucocitosis, bueno, 16.500, uno dice sí, ¿no? La úlcera está sobreinfectada, incluso hay secreción purulenta. ¿Puede tener leucocitosis? Sí, puede tener, ya hasta ahí, digamos, no hay problema. Miren los marcadores de inflamación, están completamente elevados, ¿no? El valor normal de BCG puede variar, ¿no? Pues 15, 20, 25, no más que eso. Tengo 88, está casi 4 veces el valor normal. Está diciendo que hay mucha inflamación. PCR también está recontra volando, ¿no? Y les dije, a veces el paciente va por esto, no va por nada del riñón. Pero como tú sospechas que esto es una vasculitis, le pides un sedimento urinario. Miren, sorpresa, leucocitos 25 por campo, hematíes más de 5 por campo. ¿Cómo se llama eso? Si no me dicen cómo son. Ya, esto que es glomerulonefritis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como les digo, la vasculitis muchas veces hay que buscarla, ¿sí? El paciente está yendo por otra cosa, está yendo por este problema que ven en la imagen. Pero como uno ya piensa por su evolución, por su mala evolución, uno piensa que es otra cosa, sospechan en vasculitis. Les he dicho, la vasculitis frecuentemente afecta el riñón a manera de glomerulonefritis, ¿no? Y encuentran pues estos hallazgos, ¿no? Fíjense, no ha ido por nada del pulmón esta paciente, pero le toman una tomografía y ya le encuentran lesiones pulmonares. Por más que sea sintomática, pero tiene lesión pulmonar. Entonces ya pues uno dice, piel, riñón, pulmón, ¿pueden ser las 3 enfermedades diferentes? Sí, pero es más seguro que sea una misma enfermedad, ¿no es cierto? Y aparte, como les digo, ¿no? Le hacen estudios para otras cuestiones infecciosas, VIH, hepatitis, tuberculosis, y son negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más lógico es pensar en una vasculitis. Y en este caso, si es ANCA-C, ¿qué es?
déjenme manosear, ¿no? Muy bien, entonces le dan el tratamiento, metilprednisolona gramos por 3 días y fíjense, para lo que estaba evoluciona bastante bien, sino que el problema es que ya ha habido tanto daño estructural sobre la piel y el tejido que obviamente, difícilmente que obviamente llegue esto a la normalidad, ¿no? Pero bueno, evoluciona bien la paciente, ¿no? Como les digo, tienen ahí en la diapo la referencia para que lo lean con más calma. Como les digo, son temas extensos, no nos vamos a extender mucho. Bueno, eso es lo principal, pero diremos algunas palabras de las otras vasculitis, ¿ya? Algunas pocas palabras, por si acaso todo está en el CTO, así que no tienen por qué anotarlo. La arteritis de la temporal es la arteritis de las células gigantes. Ya esta, dijimos, es una vasculitis, pero de vasos de grueso calibre, ¿no? Da mucho dolor de cabeza, este tipo de arteritis es lo más característico, y la complicación más temida que da es que pudiera dar amaurosis fugaz, o sea, ceguera, ¿no? Si no se sospecha de inicio esta famosa enfermedad de Horton o arteritis temporal. Como cualquier vasculitis, te eleva a BCG, te da anemia también de trastornos crónicos, y tiene la peculiaridad que hasta la mitad de los casos se asocian a polimialgia reumática. Fíjense, polimialgia reumática no es una enfermedad que la haya visto en sus sílabos, pero en todo caso es una enfermedad que da debilidad de la cintura escapular y de la cintura pelviana. O sea, el paciente no puede peinarse o tiene dificultad para levantarse de la silla, ¿sí? Pues eso les hace pensar en arteritis de la... Ya, muy bien. Entonces les dije, ¿no? Lo más temido es que dé pérdida de visión transitoria, ¿no? Y eventualmente que evolucione eso a una neuritis óptica, ya les he dicho, igual que para el lupus, ¿no? Si uno no trata la neuritis óptica a tiempo, el paciente puede quedar en ceguera, ¿no? Así que la sospecha diagnóstica es muy importante. Es típico que ustedes al examen físico, si presionan la arteria temporal, desencadena, ¿no? Empeora la cefalea del paciente. También la claudicación mandibular es un hallazgo bastante, digamos, frecuente. BCG elevada, PCR también, ¿no? Son marcadores de inflamación específicos. En este caso, como la arteria temporal también felizmente está, digamos, accesible, ¿no? No hay mucha dificultad para tomar biopsia y tener obviamente más datos y diagnosticar la enfermedad, ¿no? El tratamiento acá no es, digamos, una vasculitis demasiado agresiva. Sí hay que usar dosis inmunosupresora, pero uno se puede quedar con la vía oral, ¿no? Prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso. No hay que pulsar ni nada por el estilo, ¿no? La arteritis de Takayasu es una vasculitis bien interesante, ¿no? Porque acá se la agarra con el arco aórtico, ¿no? ¿Qué es lo típico de arteritis de Takayasu? Pues se la encuentran hasta en los memes, ¿no? Acá el diagnóstico es clínico, porque encuentran, ¿qué cosa? Simetría de pulsos, ¿no? Cuando tienen asimetría de pulsos, es muy característico de arteritis de Takayasu. Por supuesto que hay que corroborar el diagnóstico con arteriografía. Muy bien, el tratamiento también es corticoides o dosis altas, ahí no hay mucho problema. Kenno-Schöllen es la vasculitis autoinmune más frecuente en la edad pediátrica. Es un poquito más frecuente en varones, sobre todo en los primogénitos. Y lo característico es lo que ven acá en la imagen. El paciente tiene una lesión purpúrica que típicamente aparece a nivel de las nalgas, en miembros inferiores, ¿sí? No suele afectar tronco, extremidades superiores. Afecta desde las nalgas a los miembros inferiores, suele tener dolor abdominal, y por eso está con carita de dolor. Y en algunos pocos pacientes se puede afectar el riñón, ¿no? Con la presencia sobre todo de proteinuria, algunos casos, pero muy, muy, muy poquitos, muy rara vez pudiera llevar a una falla renal, ¿no? Y en ese caso sí hay que dar corticoides a dosis altas, ¿sí? Para evitar el daño renal. Pero usual, digamos, la inmensa mayoría de los casos de Kenno-Schöllen, el tratamiento es reposo e hidratación. O sea, es más un cuadro aparatoso donde se asustan más los papás que realmente lo grave que es, ¿no? La púrpura es una púrpura palpable, digamos, no es muy evidente la púrpura, y se refiere a que no es trombopénica. ¿Por qué? Porque el valor de plaquetas está normal, ¿no es cierto? No diríamos son púrpuras porque las plaquetas están bajas, no, por eso se llama púrpura no trombopénica. También puede haber compromiso articular, fíjense, 60-90% de los casos, artralgias, poliartritis, y el compromiso gastrointestinal generalmente es dolor abdominal, pero pudieran haber algunas cosas ya más raras que presentan una rectorragia o una invaginación intestinal, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? La púrpura de Kenno-Schöllen está clasificada no solamente en las vasculitis de vaso pequeño, sino en las vasculitis mediadas por inmunocomplejo. Lo típico es que el inmunocomplejo está formado por IgA, ¿no? El tratamiento es reposo. Muy bien. Solamente en los casos que haya compromiso renal
uno tendrá que utilizar corticoides a dosis altas, ¿no? En el caso de síntomas abdominales severos, sí, también se pueden considerar los corticoides, lo que hablábamos, ¿no? Rectorragia, invaginación abdominal. Si solamente, invaginación intestinal. Si solamente hay dolor abdominal, no va a haber necesidad de dar corticoides. Kawasaki también, como les decía, ya es una enfermedad conocida por ustedes, se ve mucho en pediatría. Yo vi un caso cuando era alumno de pregrado. Los hallazgos clínicos son muy, muy característicos, ¿no? Eritema ocular, la descamación, ¿no? A nivel de los pulpejos de los dedos, la famosa lengua en fresa, ¿no? Porque justamente el eritema también sale en las mucosas. Son niños que hacen fiebre alta. De hecho, si es que el paciente debuta solamente con la fiebre, todavía no hay el resto de características clínicas. Se cataloga, ¿no? Frecuentemente como fiebre de origen desconocido, ¿no? Y ya luego empiezan a aparecer el resto de manifestaciones, entonces ya no queda mucha duda. O por supuesto que cualquier enfermedad exantemática es diagnóstico diferencial a Kawasaki, ¿no? Se ha visto que es un poco más frecuente en población asiática, también suele dar un eritema muy característico, ¿no? Un eritema palmoplantar, suele tener también el niño adenopatías cervicales dolorosas, el exantema suele afectar ese tronco y extremidades, ¿no? Diferente al Geno-Short. Y lo que preocupa en un Kawasaki, ¿sí? Es que la vasculitis ocurra también a nivel de los vasos coronarios, porque ocurre con alguna frecuencia, ¿no? O sea, que haya una carditis coronaria, ¿no? Eso sí ensombrece bastante el pronóstico y que muchas veces no alcanza con corticoides. Sobre todo que ustedes saben que los corticoides no se pueden utilizar muy tranquilamente en los niños, ¿no? Siempre hay dificultades. Entonces se llega a utilizar gamma-globulinas intravenosas, que son medicamentos que regulan el funcionamiento del sistema inmune, pero que son bastante costosos, ¿no? Y bueno, esta es la última vasculitis, me imagino que ya están cansados, y yo también, estoy 2 horas hablando. Pero que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo ahí a mis amigos ginecólogos, cuando hay lesiones orales y lesiones que coinciden con lesiones ulcerosas genitales, hay que pensar en BSET, ¿ya? No tiene ningún anticuerpo característico. Acá les pongo los criterios de clasificación, pero no hay ningún anticuerpo característico. Es fundamentalmente sospecha clínica y a partir de eso hacer la biopsia, ¿no? Si uno encuentra la biopsia compatible, piensa en un BSET y fíjense, acá el tratamiento no es nada de antibióticos ni nada, ¿no? Porque esto, si uno ve esto, fácilmente podría pensar que es una ITS, ¿no? Una infección de transmisión sexual. Los antimicrobianos que corresponden y no sé, después no mejora. Entonces piensa que sea un BSET, ¿ya? Transmite una vasculitis, por lo tanto el tratamiento son, ¿ya? Les decía, ¿no? Ginecólogos, porque no solamente salen digamos, en el aparato genital masculino, sino también en el genital femenino. Este tipo de lesiones hay que tenerlas en cuenta en un BSET, ¿ya? También no solamente afecta vía oral y genital, sino también puede afectar el ojo, ¿no? De hecho, ustedes saben, el ojo es un órgano frecuentemente afectado por enfermedades autoinmunes, ¿no? No solamente por el BSET, sino artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis seronegativas, varias cosas pueden afectar el ojito, ¿no? Bien, eso es todo, chicos. Han sido clases largas. Creo que definitivamente van a tener que escuchar la grabación un par de veces, porque sí, realmente es mucha información para tan poquito tiempo. No sé si es que hay alguna pregunta. Sí, de hecho que, si bien es cierto, les he dicho, es el medicamento bandera de las pacientes con lupus, digamos, el medicamento que no debería dejar de tomar ningún paciente con lupus, por más controlada que esté la enfermedad, porque es lo que regula el sistema inmune, tiene ¿no? En un paciente joven, digamos, al debut, uno pudiera no tomar un basal, ¿no? Pero si un paciente ya tiene factores de riesgo oculares, o es mayor de 50 años, sí o sí tiene que ir a un oftalmólogo para que le haga una campimetría basal, ¿no? Un estudio visual basal para ver cómo estamos empezando con la hidroxicloroquina. Si el paciente empieza con que disminución de la agudeza visual o está perdiendo los campos periféricos de visión, hay que tratarlo. Hay algunas opciones, ¿no? Cloroquina también se podría utilizar, ¿no? Pero definitivamente no tienen la efectividad que tiene hidroxicloroquina. Así que realmente ese es un problema. Se tendría que manejar nomás los brotes con corticoides, ¿no? Que no hay esa posibilidad. Pero como les digo, hay otros, ¿no? Si bien es cierto, selección hidroxicloroquina, pero podría utilizar atrozatioprina vía oral, pero a dosis reducida, porque solamente lo quiero como inmunomodulador, ¿no? No como inmunosupresor.
sea, hay opciones, pero que definitivamente es un problema la toxicidad retiniana, un problema con hidroxicloroquina. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? No presentaba, claro, no presentaba, ¿no? Tenía compromiso, sí, pulmonar, si es que no me equivoco, renal también. Ya, y la pierna, ¿no? No tenía nada, no tenía o no se buscó, ¿no? Quizás si tú a ese paciente le tomas una tomografía de senos paranasales o indagas sobre antecedentes de sinusitis, tal vez sí lo encuentres. Pero como te digo, si bien es cierto, hay una triada más frecuente, no quiere decir que todos los pacientes la van a presentar, ¿no? Pero sí, digamos, coincide que si hay pulmón, que si hay riñón, que si hay piel, por eso les digo, ¿sí? Vasculitis se pueden afectar cualquier de los órganos más comprometidos, pero han visto que tienen sus preferidos, ¿no? Casi en todas, digamos, casi siempre está pulmón, casi siempre está riñón, casi siempre está piel, vías aéreas superiores, ¿no? Pero más o menos, como les digo, si uno solo lee, no le pone los casos clínicos, solo lee la parte teórica, pues va a ser un enredo vasculitis. Procuren estudiar este tipo de enfermedades siempre con estos casos clínicos o otros que puedan buscar ustedes para que los entiendan un poco más, ¿ya? Si solo leen la parte teórica, va a ser muy confuso, ¿ya? Pero como les digo, el mensaje principal es ese, ¿no? Les decía, ¿no? Si ustedes ven lesiones cavitadas en una tomografía pulmonar, está bien pensar primero en una tuberculosis. Está bien, ¿no? Darle una prueba terapéutica para tratamiento específico, ¿no? Pero ya, pues, darle tratamiento específico 2, 3 semanas, ya el paciente tiene que mejorar, ¿no? El tratamiento obviamente se va a dar 6 meses, 2 años, lo que sea, ¿no? Pero ya en 2, 3 semanas se tiene que mejorar, tiene una mejoría. A lo que tú pensabas que era una tuberculosis, de repente no, ni siquiera tenías un BK positivo, pero de imagen te dio mucha sospecha. Te estás dando tratamiento anti-TB 2, 3 semanas, y ese si no evoluciona bien, al contrario está peor o desarrolla otros compromisos además del pulmón, piensa pues que ya mucha mala suerte. No es el diagnóstico, piensa en otra cosa, ¿ya? Dentro de esas muchas otras cosas que puedes pensar, tener en cuenta las vasculitis, ¿ya? Porque les he dicho, si bien es cierto son enfermedades raras, más o menos 100 casos por cada millón de habitantes, de 40 a 100 casos por cada millón de habitantes, pero si ustedes sacan la cuenta, solamente para la población arequipeña no tendrán que haber menos de 100 casos, ¿no? Entonces, no quiere decir que, si bien cierto son raras, no quiere decir que no existan, ¿no? Y como se han podido dar cuenta, las enfermedades autoinmunes no son enfermedades por desnutrición, ¿no? No son enfermedades, digamos, por exponerse a ciertos factores de riesgo, eso no está muy bien definido. O sea, son enfermedades que en realidad le pueden pasar a cualquier persona, y muchas veces a gente joven, ¿no? O sea, fíjense el calibre de la importancia, por eso les digo. Y bueno, más allá de eso, digamos que lo más importante es la parte asistencial, en la parte también de sus exámenes, ¿sí? En los exámenes no les vienen muchas preguntas de reuma, ¿no? Les vienen 4 o 5 preguntas por el área de medicina. Ustedes saben que a veces esas 4 o 5 preguntas les hacen las diferencias entre una u otras plazas, ¿sí? Así que estudien bien vasculitis, no se enreden mucho en el detalle, eso yo siempre se los digo en las prácticas. De enfermedades raras no le van a preguntar lo raro, les van a poner el caso clínico típico, si se los preguntan como caso clínico en el examen de que sea, ¿no? El MIR, en los exámenes del ENAM, lo que sea, les ponen el caso clínico típico. Y ahí puede estar la diferencia entre una plaza u otra. Así que no las descarten, ¿ya? No las descarten, pero estudien lo típico, no se enreden en los detalles porque no tiene sentido. ¿Listo, chicos? Avanzamos. No se pregunta mucho esa técnica, aguanta de esto.